Hoy clasificaremos a los personajes de El Juego del Calamar del más bueno al más malvado, comenzando con el de corazón más puro hasta el más malvado. Estos personajes son los buenos. Y puede que sea un poco controversial, pero hemos decidido que nadie merece la medalla de oro de la bondad más que el propio héroe. Seung-Yeon, jugador 456. Este tipo es una verdadera leyenda y no nos malinterpreten, tiene más que suficientes defectos. Tiene un claro problema con el juego, lo que lo lleva a endeudarse en primer lugar y finalmente a terminar en el juego del calamar. Esto también ha dificultado que mantenga contacto con su hija, quien vive en Estados Unidos con su padrastro y la exesposa de Jian. A pesar de sus cargas, siempre fue un buen hombre, compasivo y atento con los demás. Desde algo tan pequeño como alimentar a un gato callejero, hasta algo tan importante como asegurarse de cuidar al hermano menor de su compañero de equipo fallecido. Era un altruista de principio a fin. Lo que lo consolida como nuestro personaje más bondadoso, sin embargo, es el hecho de que, a pesar de todo lo que pasó en el juego del calamar, aún así regresó para rastrear a los responsables y acabar con todo de una vez por todas. Sin importar cómo lo hiciera ver o el peligro en el que se pusiera, se dedicó a proteger a sus compañeros jugadores del daño tanto como fuera posible. Incluso regresó para salvar a un jugador moribundo en el primer juego con solo 30 segundos en el reloj. Pero llevándose una medalla de plata muy cercana en bondad está otro concursante de la primera temporada, Ali, el jugador 199. Es poético que Ji-Yoon haya regresado para rescatar a alguien durante Luz Roja, Luz Verde en la segunda temporada, considerando que esa fue la única manera en que él mismo sobrevivió como un hombre trabajador y poco valorado por su familia. Ali usó su fuerza para el bien todo el juego. Desde el inicio lo vimos al salvar a Ji-Hoon en Luz Roja, Luz Verde, evitando que perdiera su lugar solo con un brazo. Era un hombre amable y confiado, decidido a sobrevivir por su familia sin dañar a nadie, pero eso lo llevó a su caída. En el juego de canicas, la única falla de Ali era tener un corazón demasiado bondadoso. Lo único que quería era lo mejor para sus amigos y su familia. Bueno, eso y que su jefe realmente le pagara por su trabajo. Supongo que de algún modo influyó en que le aplastaran la mano a su jefe. Hasta que esa mano firme cheques de pago, deberá considerarlo una lección aprendida. La medalla de bronce al bien se la lleva una nueva concursante, Hyunju, jugadora 120. Ella es una amable mujer transgénero que, al igual que Ali, usa su fuerza para ayudar a los demás lo mejor que puede. En Luz Roja, Luz Verde, Ji-Yoon rescata al jugador 444 mostrando que arriesga su vida por otros. Siendo una exmilitar, también puede ayudar mucho en la revuelta. En el episodio 7, protege a sus aliados y elimina a varios guardias que querían matarlos. Su personaje es increíble pero no está exenta de defectos. Lo notable es que, tras el pentatlón, ella decide seguir en los juegos, aunque sabía lo asustado que estaba Jung-il, con quien se había unido en ese juego. Pero hablemos de Jun-ho. Lo recordarán como el oficial de policía que se infiltró en los Juegos del Calamar para encontrar a su hermano. Como Ji-Yoon, él vivió la mayoría del terror de los Juegos del Calamar. Existe un argumento sólido de que la policía no habría sabido de los Juegos del Calamar sin él. Incluso si aún no le creen. Ahora, revelación total. Creía que él había muerto en la primera temporada, así que me sorprendió verlo en el primer episodio de la segunda. Habiendo sido rescatado por el completamente confiable y para nada traicionero Capitán Park, fue una grata sorpresa. A partir de aquí, él solicita la ayuda de todos los aliados que puede encontrar para localizar la isla. El juego ocurre ahí para rescatar a Ji-Yoon y a los demás de él. No se puede negar que Jun-Ho es un hombre heroico, pero tenemos que restarle algunos puntos por el hecho de que no revela la identidad del líder como In-Ho. Sus sentimientos encontrados son totalmente válidos. Claro, pero ese tipo te disparó, amigo. No basta para dudar de su carácter, pero sí para dejarlo fuera de nuestro top 3. Kim Young-mi, jugadora 095, es una de las más inocentes de la segunda temporada. No sabemos mucho de su historia comparado con otros recién llegados. Solo sabemos que es una chica dulce y tímida, quizá con la reacción más razonable y realista en estos juegos. Terror absoluto y sin adulterar. No tiene mucha personalidad, solo es tímida y de buen corazón, pero era un encanto. Y era una de las que teníamos la esperanza de que llegara a la tercera temporada, pero sí, recuérdanos no volver a hacer eso. Kim Jun-hee, jugadora 222. Debes sentir lástima por ella. Embarazada, abandonada 6 meses por el padre de su bebé y terminando en una arena mortal de juegos para pagar deudas. Eso ya es bastante duro, pero oculta un secreto peor. Salió con un youtuber de criptomonedas.
Alguien que, sin querer, estafó a su audiencia y les quitó dinero, volviéndose blanco de acoso y amenazas de muerte. Cortar lazos con él era totalmente comprensible. Por eso realmente tenemos que reconocerle que aún así lo cuidó de alguna manera durante todo el juego, incluso advirtiéndole que se escondiera antes del asalto de medianoche. En el episodio 7 se menciona brevemente a Kyung Seuk, jugador 246. Este tipo tiene una de las razones más admirables para unirse al juego del calamar de todos los demás. Debe pagar un costoso tratamiento para su hija con cáncer, además de ser un gran padre dispuesto a arriesgarse por su hija. Trata a los demás concursantes con respeto y amabilidad durante la convivencia. Gracias a él, Hyung-ju y Jung-mi sobrevivieron, o al menos uno de ellos. Si tuviéramos alguna fe en la humanidad de esos guardias. Se derrumbó cuando le dispararon a este tipo mientras suplicaba por su hija. Y hablando de muertes devastadoras, hablemos de Ji-young, la jugadora 240 de la primera temporada. Al principio parecía un poco distante, no tenía problema en burlarse abiertamente de otros jugadores que no le agradaban, como el pastor. Dicho esto, considerando su pasado, este cinismo es totalmente comprensible. Ella presenció cómo su padre, que también era pastor, asesinó a su madre y le suplicó a Dios por perdón. Esto enfureció tanto a Ji-young que le quitó la vida ahí mismo, sin tener a dónde ir. Después de salir de prisión, ella vino a los juegos porque, bueno, ¿por qué no, verdad? Al final, ella fue la primera en lograr que Sae-byuk hablara de su trauma, y cumplió su promesa de asegurarse de que ella ganara, sin importar qué. Perder el juego de canicas a propósito significó sacrificar su vida para que ella viviera. Hablemos de la mamá de Hyun en la primera temporada, quien motivó que él entrara al juego del calamar. Cuando ella se negó a pagar su propio tratamiento para la diabetes debido a que ya tenía dificultades para pagar el departamento de ella y de Hyun, Hyun tomó el asunto en sus propias manos y fue a ganar el premio, dinero. Pero trágicamente todo fue en vano porque su mamá murió durante la semana de Hyun en el juego del calamar. A pesar de su actitud a menudo fría y regañona, era claro que realmente amaba a su hijo. Ella lo motivó a esforzarse y buscar cómo mantener a su hija en Corea para no perder su relación. Ahora es turno de Wemja, jugadora 149, ella entró a los juegos para saldar las deudas de su hijo. Esto demuestra que, si acaso, es muy buena madre. Aunque estaba asustada, demostró ser de las más decentes en los juegos. Se vuelve una figura materna para Jung-hee y Jeonju. Poco a poco acepta la identidad de la última y es de las pocas fuentes de apoyo y consuelo de la primera en una de sus etapas más difíciles. Lo peor que podría decir de ella es que a veces es imprudente, pero en el fondo es una mujer muy cariñosa y sin mucho filtro. Nuestro siguiente lugar es para Jungbei jugador 390, el amigo de Ji-yoon en los primeros episodios de la primera temporada. Si eres como nosotros, seguramente olvidaste que existía. Pero no te preocupes porque te lo va a recordar siendo uno de los jugadores más valiosos de esta temporada. Siempre está disponible para sus amigos cuando necesitan a alguien con quien hablar, o incluso ayuda, a asaltar el cuartel general de los Juegos del Calamar en su totalidad. El tipo de amigo que literalmente te obligará a comer si no estás comiendo bien. Estas cosas hicieron que su caída final fuera más devastadora. Claro, se reveló que este tipo fue quien metió a Ji-hoon en las apuestas de caballos desde el principio. Pero sinceramente, al final compensó más que suficiente por sus errores. Para cerrar, en nuestra sección de los buenos está Semi, jugadora 380. Ella es una chica normal que se une a quienes cree que le darán la mejor oportunidad de ganar, ya sea por su confiabilidad o maleabilidad. Ella se une a Thanos y al amigo de Thanos. Vamos, como si te importara cómo se llama. Porque eran tontos y más fáciles de manejar. Lo cual demuestra que tiene un lado un poco manipulador, pero también es sorprendentemente dulce. Ella fue la primera en hacerse amiga de Minsu y cuidarlo durante todos los juegos, actuando como un apoyo constante para él a pesar de su absoluta cobardía. Este tipo es muy miedoso y ella lo protege de la influencia de sus compañeros. Ella solo quería a alguien en quien pudiera confiar para que pudieran ayudarse mutuamente, pero eligió a la persona equivocada para eso. El juego del calamar crea personajes geniales y realistas. Les da 5 minutos para destacar y luego los elimina injustamente. Pero dicho esto, ahora entramos en un territorio más moralmente neutral. Estos son los personajes con un poco más de sangre y suciedad en sus manos. Esta es la zona gris, y el primer jugador en esta categoría no necesita presentación. Kim Sae-byuk, jugadora 067, es uno de los personajes más icónicos de la serie, y con razón. Ella es una desertora norcoreana que creció en un lugar marcado por guerra, violencia y miedo. Cuando logró salir junto con su hermano menor, se dedicó a conseguir suficiente dinero para recuperar la custodia de él y traer a su madre al sur.
Aunque tiene una razón válida para unirse a los juegos, sigue siendo de las jugadoras más despiadadas, tanto ahí como antes del juego. Amenaza a otros con cuchillos o café caliente según le convenga. Tiene un extenso historial criminal con Juk-Su, que solo podemos suponer que incluye cosas atroces, y está dispuesto a robar carteras cuando surge la necesidad. Como vimos con Ji-Hoon, esto puede perjudicar a otros en situaciones financieras difíciles, pero nada de lo que hace es por malicia. Ella solo busca sobrevivir y ofrecerle una vida mejor a su familia tras una vida de guerra y pobreza. Ella ayudó a Jion a recordar el orden para saltar las losetas y piedras de vidrio. Y también fue quien evitó que matara directamente a Sung-woo después. El siguiente es Park Young-sik, jugador número 7. Este tipo es hijo de la leyenda 149, quien causó graves problemas financieros a su familia por su adicción al juego, llevándolos al juego del calamar. No solo las pérdidas financieras fueron lo suficientemente graves como para que él se involucrara ahí, sino que también fueron tan graves que llevaron a su madre anciana a unirse también. Este sujeto quizás sea el adulto más irresponsable de la temporada, así que merece la medalla del pecador Darwin. Aún así, destaca por apoyar siempre a su madre en la competencia. Aunque lo separaron de ella en una ronda del juego, creo que debió esforzarse más para evitarlo. Luego se aseguró de mantenerla a su lado y que siguieran juntos. Además, insistió en que caminara detrás de él en luz roja, luz verde, pero pierde puntos por votar a favor de seguir en los juegos, sabiendo que eso arriesgaría la vida de su mamá. Como su deuda era más grave de lo que admitía, le daremos algo de margen, pero no mucho. En el siguiente juego, tendrás la competencia definitiva de torpeza, enfrentando a Min-Soo, jugador 125. Y hombre, yo creía en ti, amigo. Tenía todo para ser adorable y desvalido, pese a su falta de confianza y complexión delgada. Sammy lo acogió y Thanos lo integró al equipo, pero fue manipulado fácilmente. Pero tristemente, este tipo resultó ser un cobarde total. Y déjame empezar diciendo que no odiamos a Min-Soo por lo que hizo, pero bueno, sí nos cae mucho menos bien. En el juego de convivencia, no solo rechazó tomar la mano de Semi, sino que la traicionó y se unió a sus acosadores. Recupera algo de respeto después de que decide votar para terminar los juegos a pesar de la presión de Thanos, incluso tras un ataque sorpresa donde dejó caer una botella de vidrio cerca de 1-2-4. En ese momento, estaba seguro de que él saltaría para salvar a quien lo trató con respeto y compasión durante el juego. Pero no, se acobarda. Sinceramente, pensé que este tipo merecía una nueva medalla de pecador, la del cobarde. Kang Daeho es el jugador 388. Ex-Marine, se unió al equipo de Ji-Hoon por admirarlo y pronto hizo amistad con Jung-bae por su experiencia militar. En general, es amigable y de buen corazón, siempre dispuesto a animar a quien lo necesite. A pesar de temblar de miedo, arriesgó su vida durante la revuelta final para conseguir más municiones para sus compañeros. En lo que parecía un ataque de pánico o episodio de estrés postraumático, huyó y se escondió con la munición. Démosle margen, parece que sufre de estrés postraumático. Aún así, amigo, la regaste mucho aquí. Sigue Lee Moon-ji, jugador 333. Este ex-youtuber de criptomonedas es el mencionado exnovio y padre del hijo de Jun-hee, cuyos malos consejos causaron pérdidas de 15.2 mil millones cuando una moneda que recomendó resultó ser una estafa. No es un ciudadano ejemplar, pero tiene algo de decencia. Por ejemplo, realmente se siente arrepentido por cómo arruinó su relación con 222 y ofrece una disculpa sincera. Aunque dejó de hablarle 6 meses, fue en parte para protegerla de estar ligada a una celebridad polémica. Defendió a Min-Soo en el episodio 6 durante la pelea en el baño y fue quien derrotó a Thanos y salvó el multiverso con un chasquido. Si fuera por mí, le daría la medalla de oro de la bondad solo por quitar a este tonto de cabello rosa. Y el siguiente es otro personaje que nos encantaría poner mucho más alto en la lista. Choi Woo-seok es un gángster con un corazón de oro, o tal vez de plata, al menos de bronce, sea cual sea el metal del que esté hecho. Aunque este tipo tiene una conciencia bastante buena para ser un criminal organizado. Ayuda a Ji-Yoon a encontrar al vendedor al principio de la segunda temporada y después se une a Juno en la búsqueda de la isla del juego del calamar para vengar a su jefe. Nos gustaría darle un puesto más alto, pero desconocemos su situación, aparte de su búsqueda de la ubicación del juego del calamar, y considerando que es un gángster que trabaja con prestamistas peligrosos.
Eso definitivamente nos hace sospechar un poco. Aún así, es buen tipo y se preocupa por sus amigos, lo que basta para no caer más bajo. Y el señor Kim queda justo debajo de su viejo amigo en el intensísimo juego de piedra, papel o tijeras. Excepto un juego, Superman obliga a él y a su amigo a jugar. El señor Kim casi gana cuando su amigo lanzó 2 piedras a la vez por accidente. Aún así, él decidió no quitar una mano y sacrificó su vida para que su amigo viviera y viera a su esposa de nuevo. Debemos clasificarlo más abajo porque el señor Kim es un gángster de mayor rango. Esto indica que probablemente tiene más sangre en las manos. Aunque es un prestamista codicioso, es de los personajes más razonables de la serie. Ya casi terminamos la zona gris, así que hablemos de la chica que destacaba en todo, menos en lo que no se le daba bien. Ken Min-jao, jugadora 212, fue icónica. Sí, era grosera y deshonesta, pero no totalmente mala. Era una mujer que solo buscaba sobrevivir y tenía 2 habilidades: provocar incendios y el sexo. Le otorgamos la medalla de pecadora de la lujuria por manipular con su sexualidad para sumar gente a su equipo, aunque con poco éxito. Ella usa su inteligencia para hacerse amiga de aliados fuertes y para su mérito les es leal hasta que la traicionan. Dixu, su amante temporal, la traiciona. Cumple su promesa de matarlo más adelante al eliminarlo en el reto de los puentes de cristal. Esto pudo haber sido motivado por el odio y la venganza, pero al eliminarlo, indirectamente salvó las vidas de Jeon Sung-woo y Sae-byuk. Además, realmente no parece tener intención de lastimar a nadie más de manera intencional. Y tienes a una chica que no es ni heroica ni villana. Ahora hablemos de un personaje con una moralidad mucho más compleja. Kang No-eul, esta ex soldado norcoreana, fue etiquetada como traidora cuando tomó la decisión bastante razonable de desertar al sur. Además de los desafíos que esto conlleva, ella está buscando desesperadamente a su hija, quien se quedó en el norte, lo que le ha dado una especie de debilidad por los niños. Antes de entrar al juego del calamar, trabajó como mascota en un parque de diversiones, repartiendo paletas y haciendo felices a los niños. Incluso llegó al extremo de visitar a una niña en el hospital para devolverle su sombrero. Lamentablemente, este no es el inicio de uno de los personajes más entrañables del juego del calamar. Como mencionamos, ella es una de las trabajadoras del juego del calamar, lo que significa que es culpable de asesinar directamente a varias personas. Lo siento, pero ni las interacciones lindas con niños te salvan aquí. La consideraríamos malvada solo por trabajar en un juego tan horrible. Sin embargo, su charla con el jefe muestra que solo sabía que acabaría con el sufrimiento de personas sin esperanza. También conserva cierta convicción moral, como negarse a dejar vivos a los concursantes eliminados por temor a que les extraigan los órganos mientras aún están vivos. Tiene compasión, pero aún así mataría a muchos para lograr sus objetivos. Por eso es uno de los personajes más cuestionables, pero aún así la apoyamos y acompañamos. La zona gris es Byung-gi, jugador 111. Recordarás a este médico corrupto por ofrecer extraer órganos de jugadores muertos a cambio de información sobre los juegos. Esto es totalmente depravado, por supuesto. El que estuviera dispuesto a hacerlo demuestra graves defectos morales. Dicho esto, en su defensa, solo usa sus habilidades para sobrevivir en una situación terrible. Él nunca intenta lastimar a sus compañeros concursantes, solo trata de sobrevivir como puede, sin llegar al asesinato. Cuando sospecha que el personal lo engaña, los ataca por enojo, falta de sueño y pánico. Como son sus captores, no lo culpamos. Finalmente llegamos a la sección esperada por todos. Estos personajes son los malos y los malvados, y siento que poner a Seong-woo, jugador 218, como nuestro villano menos malvado, va a molestar a algunos de ustedes. Es un personaje complejo, aunque quizás sea el principal antagonista de la primera temporada. Amigo de la infancia de Ji-hoon y graduado destacado de la Universidad Nacional de Seúl. Lo tenía todo en la vida hasta que arruinó todo malversando fondos y destruyendo su imagen. Esto lo llevó a jugar para proteger a su madre de sus malas decisiones. Aunque intentaba corregir sus errores, Sung-woo solo los aumentaba. Aunque era compasivo, como al darle dinero a Ali para el autobús y preocuparse por el jugador 271. Después de que Deok-su lo asesinó, su crueldad distorsionó quién era en realidad. En el juego de canicas, manipuló a Ali para ganar, dándole piedras en vez de canicas, lo que resultó en su muerte. En el proceso, presionó al fabricante de vidrio, aunque él era la razón por la que llegaron a la quinta ronda. Y lo más atroz, asesinó a Sae-byuk cuando ella ya estaba desangrándose solo para facilitarse la ronda final.
Por su desesperación por sobrevivir, debemos ver la mayoría de sus acciones como males necesarios, no como cosas que haría normalmente. Excepto por Saebyok, Sung-woo usó la violencia solo cuando era necesario. Si no fuera por esa escena, solo estaría en el área gris. Aunque casi todo lo hizo por desesperación, matar a una chica que ya moría fue de lo más bajo que alguien hizo. Pero hablemos del autoproclamado chamán del mar, Sion Nieo, jugador 044. ¿Recuerdas a Gen Miniao? Preguntamos si podía volver en la segunda temporada, pero Netflix solo dijo, la tenemos en casa. Así surgió este personaje. Parece ser una especie de psíquica extraña, que de inmediato percibe que Ji-hoon estaba en el juego del calamar por culpa de espíritus vengativos, lo cual, para ser justos, es algo cierto. Sin embargo, también suele amenazar a la gente y se cree superior a los demás. Casi nunca baja de su cama elevada y rezó para que todos sus antiguos aliados murieran tras traicionarla. No es totalmente malvada, pero si realmente es una chamana, intentó un cuádruple homicidio, por lo que su posición sigue siendo baja aquí. Este es el Capitán Park, confiábamos en ti, hermano. Claro, según internet en general, fuimos ingenuos al hacerlo, pero aún así lo hicimos, carajo. Parecía un gran tipo al principio, salvó a Juno de ahogarse y lo ayudó a encontrar la isla del juego del calamar. De hecho, ni siquiera pide que le paguen, solo que su nuevo amigo regrese y pesque calamares con él. Es bueno ver un personaje realmente altruista en una serie tan morbosa. Luego, en el episodio 7, lo hallaron manipulando drones y mató a un hombre por descubrirlo. Probablemente es un doble agente aliado con el líder que intenta evitar que Junho y los demás lo alcancen. Aún así, supongo que le salvó la vida, así que técnicamente eso es algo, al menos. Es un personaje secundario, pero hablemos rápido del jugador 278. Al principio parecía poco más que un secuaz de Deuk-su, pero en realidad era un secuaz de Deuk-su que además tenía un serio complejo de inferioridad. Cuando se reveló la naturaleza del juego de canicas, 278 inmediatamente se volvió contra Yuk-su y se alegró ante la posibilidad de que lo mataran. Eso fue hasta que finalmente perdió y huyó. Y seré el primero en admitirlo. En realidad, yo estaba apoyando a Deuk-su durante este juego. Por fin es momento de hablar de Thanos, el jugador 230. Thanos es un rapero popular de internet que se sorprende cuando alguien no sabe quién es, ganándose la medalla del pecado de orgullo. Solo es amable cuando la gente es sumisa, como al prometer fotos con sus fans tras el juego. Thanos no es un genio ni nada por el estilo, pero sí es un adicto impulsivo con muy pocos escrúpulos, lo que lo hace bastante peligroso. Mató a varias personas frente a él durante luz roja, luz verde, lo que solo haría el juego más difícil para él. Por eso, se gana tanto la medalla del pecador Darwin como unos cuantos puntos más en la escala de psicopatía. También fue uno de los que más insistió en que los juegos continuaran para poder conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Y siempre estaba más que dispuesto a pelear con cualquiera que se le opusiera y listo para sacrificar a cualquiera que no le sirviera. Él interpreta muy bien al villano que todos odian y fue satisfactorio verlo recibir un tenedor en la yugular. Pero por malo que fuera, su subordinado, el jugador 124, de alguna manera es aún peor. Se hizo amigo de Thanos porque ambos perdieron dinero por la estafa accidental 333. Quiere mantener los juegos activos el mayor tiempo para ganar más dinero, por eso merece la medalla del pecado de la avaricia. En serio, en un momento dijo algo como, todavía hay demasiada gente viva, siendo bastante directo sobre ser un sociópata absolutamente depravado. También es incluso más agresivo que Thanos. Al menos él fue algo amable con Min-soo, al principio. Este tipo trató a todos como basura hasta que tuvo un motivo para cambiar, y fue quien mató a Semi. Este tipo era un sociópata perturbador. Ahora no estoy seguro de quién fue el concursante menos favorito de los demás esta temporada, pero ni Thanos ni 124 lo hicieron. Para mí, ese deshonor va para el jugador 100, como 124. Él insiste en que los juegos sigan el mayor tiempo posible y que mueran más personas para aumentar el premio. La diferencia es que esta es su única característica. Cada vez que este hombre aparece en pantalla, encuentra la manera de empezar a quejarse sobre cómo tenemos que continuar. Puedo matar personas y que me paguen por eso. No hay mucho que decir sobre él, aparte del hecho de que es un desgraciado sin ningún sentido de compasión por los demás. Y aún así, ni siquiera está en nuestro top 5, así que comencemos con los 5 peores. Con el hombre del traje, quizá lo recuerdes como quien reclutó a Ji-hoon y otros para el juego del calamar. Él regresa en la segunda temporada, mostrando más de su pasado, presente y su falta de futuro.
Este tipo no es solo un cómplice psicótico de asesinato, es un sádico que juega juegos retorcidos con personas vulnerables y pobres, para intentar convencerlos de que su única opción es unirse a una competencia que pone en riesgo sus vidas. Él va más allá de hacer esto solo por trabajo, a veces incluso tortura a las personas como una forma de recreación. Como cuando hizo que estos dos amigos jugaran piedra, papel o tijeras en ruleta rusa y disfrutó su miedo. Más adelante en el episodio, se revela que este tipo solía trabajar él mismo en los juegos. Y en un momento, se encontró con su propio padre, a quien disparó sin dudarlo. Atención, no reflexionó seriamente ni sintió remordimiento, lo hizo con orgullo. Pero hablemos del concursante más infame de la primera temporada, Il-Nam, jugador 001. Ahora, comencemos esta entrada con un momento de silencio por aquellos de nosotros que absolutamente amamos este dulce. El anciano lloró por su muerte y luego descubrió que era el fundador de los Juegos del Calamar. Il-Nam era un prestamista solitario cuyos clientes se volvieron tan ricos que se aburrieron. Así que llegó a la conclusión perfectamente razonable de, oye, ¿y si simplemente ponemos a personas pobres en un gimnasio y los obligamos a jugar juegos infantiles bajo pena de muerte? Algo andaba mal con este tipo antes del tumor cerebral, pero igual parecía consciente de sus actos. Cuando se cansó de ver los juegos como persona muy importante y vio su final cerca, decidió unirse a la diversión un rato. Para ser justos, sí les dio a todos la oportunidad de retirarse al votar para detener los juegos después de luz roja, luz verde. Además, su tumor cerebral era una carga que debía soportar. Y sí, parecía que realmente le agradaban y le importaban. Ji-hun renunció a jugar en las rondas finales para sobrevivir, pero eso no lo redime por sus acciones. Este sujeto reunió a miles de personas vulnerables durante años para que unos pocos ricos las usaran como entretenimiento antes de que casi todas fueran brutalmente asesinadas. Y su excusa fue, bueno, la gente es egoísta de todos modos, así que ahí está, o sea, ya sabes a lo que me refiero. Como Ji-hun, quien siempre fue respetuoso, generoso y altruista contigo. Como Ali, que arriesgó su vida para salvar a Ji-hun en el primer juego, aunque sabía que podía morir. Le otorgamos la medalla de bronce al mala de Deok-su, jugador 101. ¿Por dónde empezamos con él? Su personaje tiene muchos aspectos, todos horribles. Es un asesino en masa, un gángster organizado, un terrorista, se mete en la fila y es un sádico total. Este tipo entendió el peligro del juego y mostró su verdadera cara al ver lo que les pasó a las víctimas. Golpeó a 271 hasta matarlo por el crimen de intentar tomar la comida. Deok-su tomó más de lo que se le permitía y sonrió cuando lo declararon muerto, sin mencionar que se rió del suicidio de 69. Su último acto fue cobarde. En el juego de los escalones de vidrio, se negó a avanzar hasta que otros jugadores lo rodearon para probar el terreno. Y a diferencia de Sung-woo, quien nunca recurrió a la violencia a menos que lo considerara necesario, Deok-su disfrutaba sinceramente tanto causar como presenciar el dolor y la miseria de sus semejantes. Solo se aliaba con las personas mientras le fueran útiles, pero nuestra medalla de plata al mal se la lleva el líder. Colocarlo tan abajo se siente tanto perfectamente lógico como injusto al mismo tiempo, porque el líder necesita mucho más desarrollo. Antes de decidir si es pura maldad o solo está roto, es pura maldad. Mira, sin importar su historia, el hecho es que él es quien dirige los Juegos del Calamar y atiende a los VIPs. Además de matar a muchas personas sin remordimiento y justificarlo con las acrobacias mentales más absurdas. También le disparó a su propio hermano, quien pasó días encubierto tratando desesperadamente de encontrarlo. Todo esto viene de alguien que experimentó los juegos de primera mano, así que sabía perfectamente los horrores que hay ahí. Pensó, tal vez no debería ayudar a que esto siga. En la segunda temporada, agrava su historial al unirse como jugador 1 y colaborar con Ji-hun. Utiliza a su esposa e hijo fallecidos para manipular y hace berrinches si los juegos no salen como quiere. Intentó persuadir a los demás de rendirse tras el juego 2, solo para probar que Ji-hun no podía salvarlos de sí mismos. La peor parte es que, en cierto modo, el líder tenía razón tras fingir su muerte como jugador 1 y volver a su papel clásico. Le dijo a Ji-hun, «Te lo dije», y luego le disparó a su amigo frente a él. El líder es un villano, y nada de lo que sepamos lo salvará de esta sección. Pero es posible que la muerte de su esposa haya provocado que algo en su cerebro se rompiera. Se sugiere que él entró al juego para costear el tratamiento de su esposa. Lo cual, si es cierto, al menos le daría un poco de humanidad. Pero por descarte, ¿sabes a dónde va esto? Los VIPs son las personas más depravadas que uno pueda imaginar. Les daremos la medalla de pecadores de la gula por su apetito por el placer, que parece ser su única motivación.
Pasan sus días apostando dinero por los concursantes de los juegos, tratándolos como caballos y sin valorarlos como personas. Uno se molestó con el jugador 69 por ahorcarse, no por tristeza, sino porque había apostado mucho dinero en él. Nada es suficiente para estos tipos. Parecen bebés adultos llorando por biberones de sangre. Ya sea viendo cómo acorralan y matan a la gente, tratan mal a subordinados o acosan sexualmente al personal, etc. Estos tipos son tan depravados que hasta dudaríamos en llamarlos humanos. Están tan desconectados de la humanidad que perdieron todo rastro de compasión y decencia básica que quizá alguna vez tuvieron. Esto definitivamente les da la medalla de oro al mal más fácil que hemos dado. No es que necesiten más oro. Luz roja, luz verde, el puente de cristal, ruleta rusa. Hoy vamos a clasificar los destinos de los personajes de El Juego del Calamar, del más cruel al más brutal. Una nota rápida. El Juego del Calamar es una serie sangrienta, así que vamos a considerar tanto lo cruel de estos destinos como cuánto lo merecía realmente cada personaje. Así que comenzaremos con los personajes que merecían un destino mucho peor del que tuvieron. Estos tipos se la llevaron demasiado fácil. Aunque es prematuro, debemos señalar a algunos sobrevivientes menos merecedores del juego en la segunda temporada, iniciando con el jugador 100 Im Jong-dae, para mostrar algo de comprensión hacia él. Este tipo tiene la deuda más grande que hemos visto en el programa hasta ahora, debiendo $10.000 millones a varios acreedores. Sin importar la razón, es uno de los jugadores más insensibles e inhumanos de la serie, pues exige que los juegos sigan hasta que muera suficiente gente. Para que él pague sus deudas, ese hombre es basura humana. ¿Y qué recibe como castigo? Pues nada. Absolutamente nada. A pesar de manipular constantemente a los otros concursantes, intimidarlos y expresar abiertamente su deseo de que mueran tantos como sea posible, ni siquiera ha enfrentado una pizca de castigo por sus acciones hasta ahora. Esperemos que la tercera temporada cambie eso, pero por ahora la ha tenido mucho más fácil de lo que merece. Siguiéndolo está la cómplice de Thanos. Jugador 124, Namgyu. Es más cruel y equilibrado mentalmente que Thanos, a quien acompaña como secuaz. Durante la temporada, también compartió el deseo de 100 de que los juegos siguieran, aunque pusieran en riesgo muchas vidas. A pesar de esto, realmente no enfrenta muchas consecuencias por sus acciones, ya que sobrevivió debido a que no se unió a la revuelta de Ji-Hoon contra el personal en el episodio 7. La única razón por la que Namgyu está en nuestro segundo lugar más bajo, en lugar del más bajo, es el hecho de que tuvo que lidiar con la muerte de su, aunque reciente, amigo. Considerando que rápido tomó las drogas de su collar, creemos que lo sobrelleva bien. ¡Qué tipo tan despreciable! Nuestra siguiente elección no es concursante, pero debemos mencionar al persona muy importante enmascarado de Pantera. Dije que los VIPs eran los personajes más incómodos del programa, y este era el peor. Despreciaba la vida de los concursantes, disfrutaba de su dolor y agredió sexualmente a trabajadores durante el programa. Esto le costó un merecido apretón en las joyas de la corona. Sin duda, fue una experiencia muy dolorosa, pero como él disfruta viendo a otros pasar por pruebas y tribulaciones mucho peores, creo que todavía le faltan unos cuantos miles de golpes bajos antes de que siquiera se acerque a recibir justicia. Para cerrar esta categoría, que es considerablemente más corta, está el aparentemente adorable anciano jugador 1, o Il-nam. Si el episodio 9 de la primera temporada simplemente no existiera, la muerte de este tipo habría sido fácilmente la más triste de la temporada, al menos en nuestra opinión. Pero lo que parecía ser un anciano inocente y dulce, resultó ser un verdadero monstruo que envió, sin duda, a miles de personas vulnerables y con dificultades a su muerte. Todo porque estaba aburrido. Ni siquiera creo que Saul Goodman podría argumentar por qué la lógica retorcida de este tipo supuestamente tiene sentido. A pesar del sufrimiento que causó, Il-nam pudo pasar sus últimos días, justo como quería, jugando con personas para recordar al niño inocente que fui. No estoy diciendo que morir lentamente por un tumor cerebral no sea una forma horrible de irse, y si fuera cualquier otra persona, lo pondríamos mucho más abajo en la lista. A pesar de todo el daño que causó y el lujo de sus últimas semanas, creemos que se fue fácil. Pero así es esto. Tristemente, las personas más malvadas pueden poner las fachadas más inocentes y salvarse de su merecido gracias al dinero. Estos personajes no tuvieron suerte y vivieron las consecuencias de sus actos. A esta categoría la llamaremos personajes vivos pero traumatizados. Primero está el jugador 125 Min-soo. A pesar de no ser un villano ni siquiera un antagonista, en realidad Min-soo es definitivamente el personaje que está recibiendo más odio en su contra esta temporada. Y sinceramente, aunque no lo odio, no puedo decir que el odio sea injustificado. Traicionó 2 veces a Semi, su única amiga en los juegos,
La segunda, su inacción causó su muerte. Pero viéndolo con simpatía, al menos intentó distraer. 1.24, al dejar caer una botella cerca de él, solo para no cumplir con proteger a Semi o siquiera ayudarla a defenderse de él. No creo que Min-Soo sea una mala persona, pero es un cobarde egocéntrico que va a cargar con la culpa por el resto de su vida. Además, el tipo tiene 27 años. Yo creía que tenía 19 por su apariencia y actitud, pero solo es un cobarde. Él sí tiene redención. Lo que consideraremos entre cobardes. El siguiente es Kong Dae-ho, jugador 388. Este ex marine parecía ser uno de los activos más valiosos para la revuelta de Gi-hun en el episodio 7, y a pesar de temblar de miedo, hizo lo mejor que pudo para luchar junto a sus amigos. Eso fue hasta que se acobardó y no devolvió los cargadores de munición a sus aliados. Para ser compasivo con Dae-ho, está claro que está experimentando algún tipo de ataque de pánico y tal vez incluso trastorno de estrés postraumático ambos, lo cual inhibirían su capacidad de juicio. Si Min-Soo siente culpa de sobreviviente por no salvar a Semi, imagina cómo se sentiría Dae-ho con experiencia militar al causar varias muertes indirectamente. Aunque, para abordar el elefante en la habitación, muchos fanáticos han especulado que 388 o está mintiendo sobre su participación en el ejército o está exagerando severamente sus contribuciones. No podemos tratar esto como un hecho, ya que, ya sabes, aún no está confirmado, pero definitivamente vale la pena considerarlo. Por lo menos, para nuestro siguiente personaje, tenemos que ir con el detective Hwang Jung-ho en lo que tiene que ser una de las muestras más crueles de ironía en la historia de la televisión. Jung-ho pasó toda la primera temporada buscando a su hermano después de que desapareciera durante años, solo para descubrir, después de soportar terror constante, violencia y cosas realmente repugnantes, que su hermano era quien dirigía los juegos retorcidos que había descubierto. Lo peor es que, tras ser baleado a quemarropa por su hermano, Jung-ho intentó rastrear los juegos otra vez, sabiendo perfectamente que su propio hermano estaba al mando, pero sin saber que está aliado con un traidor que sabotea activamente su búsqueda de la isla. Ojalá Jung-ho tenga éxito y reciba el respeto merecido. Por ahora, enfrenta una de las carreras más difíciles. Fin. De todos los personajes vivos, sin más preámbulos, el jugador 456, Seung Gi-hun, es el siguiente. De verdad. Puedes considerar esto como la entrada general para prácticamente todos los que han experimentado el juego del calamar y han vivido para contarlo, lo cual no es precisamente mucha gente. Pero aún así, ya sabes, ¿qué es peor que presenciar directamente la muerte de 455 personas, varias de las cuales eran tus buenos amigos, y vivir con la culpa de llegar a casa y encontrar a tu madre muerta en tu propio departamento? ¿Sabes esta madre enferma? ¿Quién fue la razón por la que entraste al juego? Sí, esa. Además volviste a los juegos para intentar detenerlos. Al final, perdiste a tu mejor amigo y te obligaron a verlo morir. Ha tenido más pérdidas en 2 semanas que la mayoría en toda su vida. Es seguro decir que Gi-hun ya no será el mismo, algo que incluso su mejor amigo mencionó directamente. Lo único positivo de su destino fue el dinero que ganó, que ha usado para buenas causas hasta ahora, pero después de todo ese tiempo, todavía no ha podido volver a ver a su pequeña hija, quien fue otro factor motivante para que él se uniera a los juegos. Gi-hun está sobreviviendo, pero de ninguna manera está prosperando. Solo podemos esperar que la tercera temporada cambie eso para él. Ahora vamos al plato fuerte del video. Hablaremos de varias muertes, empezando por las instantáneas. Continuamos. Categoría para el jugador 324 de la primera temporada. Quizá lo recuerdes como Seth, eliminado primero por no tomarse el juego en serio, según dijo. Realmente no tenía ninguna razón para pensar que necesitaba tomarse en serio un juego de patio, y esa es nuestra razón para ponerlo tan bajo en la lista. ¿Sabes? A veces, cuando te ponen una inyección en el doctor, duele menos cuando no sabes que viene la aguja. Así es como parece esta muerte. 324 desconocía el peligro, y mientras moría, él solo pensaba que estaba jugando un juego tonto, solo para descubrir que este juego no tenía nada de tonto. Ahora presentamos a la jugadora 396 Kang Mina de la segunda temporada, junto con la 324. Ella no creía que los juegos fueran peligrosos para nadie, aunque Gi-hun sí advirtió sobre su verdadera naturaleza. Ella, junto con la mayoría de los demás, se negó a creerle. Pero, ¿y si yo no fuera Gi-hun? Ella lo supo pronto cuando Thanos le dijo que tenía una abeja, lo que la hizo entrar en pánico y ser la primera eliminada de la segunda temporada. Aunque su muerte fue tan instantánea como la de 324, la de Mina dolió más porque habría sobrevivido si no fuera por esa abeja. Siento que esa abeja es la mente maestra de los juegos. Pero cambio de tema. Vamos a la última muerte que fue claramente instantánea. El vendedor, ante todo, qué bueno que se fue. Este tipo no solo trabajaba como miembro del personal en los Juegos del Calamar, sino que además estaba orgulloso de su propia naturaleza fría y a menudo jugaba con quien cayera en sus manos. Eso acabaría en su muerte. Jugar con Gi-hun sería su último error, incluso tras descargarle su trauma un rato. Propuso la idea de un juego de ruleta rusa. Durante el juego, hay que reconocer que respetó completamente las reglas y se disparó la bala directo en su propio cerebro.
ya que murió instantáneamente, por razones obvias, sin mencionar que fue en sus propios términos. Tenemos que decir que su muerte, aunque fue inmensamente satisfactoria, no fue ni de cerca tan cruel como las que sus colegas sufrieron año tras año. Aquí las cosas se ponen brutales. Antes de las emotivas escenas, hablemos de los personajes que merecen su final amargo. Estas son las muertes merecidamente horribles. No importa cómo terminó, cualquier cosa que matara a Jung Jok-soo, el jugador 101, fue merecido. Este hombre era un psicópata violento y sádico. Cometió su último error al negarse a avanzar en el juego de los escalones de cristal, lo que llevó a su amante, Han Min-yeo, a adelantarse y cumplir su petición de ir delante de él. Pero nunca mencionó no llevarse a Jok-soo cuando ambos murieron. La única razón por la que esta muerte no está más abajo, a pesar de ser muy satisfactoria para al menos una de las partes, es el hecho de que es una de las pocas que no es visiblemente sangrienta. Aquí aún no vemos el impacto real de la caída, solo el efecto emocional del insulto de Min-yeo al pequeño Detalles. Así que eso es mejor que nada. Lo siguiente es un personaje que dudábamos en poner en esta categoría. El jugador 218 eligió a Sung-woo, el principal villano y personaje más polémico de la primera temporada. Sung-woo fue responsable de la mayoría de las muertes de los personajes principales del elenco. Bueno, al menos en lo que respecta a los concursantes, los concursantes que no lo eran. Il-nam, el punto es que mató a mucha gente, ¿ok? Destacó su traición a Ali, vista como un mal necesario, y después el asesinato a sangre fría de la moribunda Sae-byok, lo cual creo que ni sus mayores defensores habrían intentado justificar. Sung-woo pierde contra Gi-hun en el juego del calamar, pero Gi-hun, siendo un ángel, le ofrece perdonarle la vida, dispuesto a irse a casa junto a su viejo amigo, a pesar de todo lo que había hecho, pero Sung-woo, incapaz de perdonarse a sí mismo por sus propias malas acciones, poéticamente se apuñala en el mismo lugar de su cuello. Solía matar a Sae-byuk, causando una muerte. Eso, aunque no era tan insoportable, solo le daría tiempo para pedirle a Gi-hun que cuide a su madre. Puede que haya salido en sus propios términos, pero esta seguía siendo fácilmente una de las muertes más sangrientas de la primera temporada. Ahora, hablando de sangre, menciono al personaje ganador que más me hizo apartar la vista de la pantalla. Jugador 111. Byung-gi fue el doctor infame de la primera temporada que ayudó a extraer órganos de jugadores moribundos a cambio de información de los próximos juegos. Esto ya es increíblemente depravado. Y esto aumentó el estrés del 111, un sentimiento de culpa y un caso serio de privación del sueño después de un procedimiento particularmente difícil. Los guardias decían no tener información del siguiente juego, lo que hacía que el 111 perdiera el control y los amenazara de muerte. Si no encontraban la información que él quería, lo cual al final no serviría de nada, no de nada, terminaría con Byung-gi siendo acribillado por uno de los tipos de rosa y colgado como una serie de luces navideñas. No estoy seguro si eso era lo que él buscaba, aunque, a continuación, una mención rápida del inolvidable compañero de Deok-soo y el personaje favorito de todos, el jugador 278, es una orden. Tal vez lo recuerdes como el que no era el secuaz de Deok-soo y lo traicionó rápidamente en el juego de canicas. El tipo estaba emocionado por poder asesinar a su aliado, así que Jok-soo ganó. El 278 decidió hacer un último giro traicionero huyendo como un cobarde, eliminando cualquier atisbo de dignidad que pudiera haberle quedado en ese momento. Si sirve de consuelo, 278 no era mucho. Y para la última muerte merecida, no olvidemos al jugador legendario. 230, Thanos. Lo ames o lo odies, es innegable que era un narcisista psicótico. Es como, ¿qué pasaría si el 324 fuera tanto sádico como carismático para llegar lejos en la competencia? Pero cometió un error al acosar a Min-soo en los baños por votar para terminar los juegos. Esto causaría una pelea total entre él y el 333, mientras Thanos casi eliminaba a su archienemigo cripto-youtuber. Murió lentamente y con dolor al ser apuñalado con un spork en la garganta, desangrándose mientras intentaba vengarse de su asesino. De repente, convertirse en polvo no parece tan malo, ¿verdad? Disfruta la satisfacción de esa última muerte de villano. Esta categoría es para personajes que murieron de forma brutal e inmerecida. Son muertes trágicas y horribles. Inicia esta categoría la jugadora 212, Han Min-young, cuya muerte ya se mencionó, pues fue igual a la de Jok-soo. La diferencia es que, en lugar de ser eliminada lloriqueando como un bebé, Min-yeo hizo la jugada valiente de aferrarse a su antiguo amante y actuar como el ancla. Eso lo haría caer en los pozos del infierno, o al menos al suelo. Caer desde esa altura casi seguro la mataría al instante, y la muerte fue bajo sus propios términos. En ese momento, Han Min-yeo aún no merecía morir. Claro, era grosera, vengativa y algo manipuladora, pero no era ni de cerca malvada, y aquí sacrificó su vida para matar a la persona más repugnante de la competencia. No afirmo que Han Min-yeo sea solo víctima de circunstancias, pero sí que merece su lugar en el wiki de héroes. Tú puedes, chica. Hablando de muertes trágicas bajo los términos de las víctimas, entra la jugadora 240 J. Young.
no necesita presentación. La muerte de 240 fue una de las muertes más bellamente trágicas de toda la serie, con la primera amiga de Sae-byeok tomando la decisión absolutamente desgarradora de perder el juego de canicas para que su compañera pudiera vivir. Según Ji-young, Sae-byeok tenía un motivo para sobrevivir en los juegos, pero él no tenía a nadie. Su madre fue asesinada por su padre, quien posteriormente, y de manera comprensible, fue asesinado por su hija. Ahora era cómplice de cientos de asesinatos y víctima de un trauma permanente. Al final pudo confiar en alguien sin miedo a ser juzgada, hablando de todas sus esperanzas y sueños, y terminando su vida agradeciéndole por haber pasado esas últimas horas con ella. Supongo que esto podría considerarse una muerte instantánea, pero esta es demasiado triste como para no ponerla aquí abajo. Esta es la muerte menos sangrienta que verás. Pero hay que mencionar a la madre de Gi-hun, Oh Mal-sun. Mencionamos su muerte antes porque su lucha contra la diabetes influyó en que Gi-hun regresara al juego del calamar. Tras todo su esfuerzo, Gi-hun volvió y halló a su madre fallecida en su casa. Y sinceramente, si acaso, esto prueba que una muerte no necesita ser sangrienta para ser absolutamente brutal. Piénsalo, Gi-hun se esforzó mucho para obtener el dinero que su mamá necesitaba para su tratamiento. Todo su trauma y dolor resultaron en vano porque su mamá no sobrevivió la semana. Su diabetes era tan grave que los doctores consideraban amputarle un pie. Dudamos que haya sido una muerte rápida e indolora. El siguiente jugador en morir es el 390 Park Jung-bae. Pensar que este tipo pasó de ser un personaje olvidable al principio de la primera temporada a uno de los mejores personajes en la segunda temporada, y mira a dónde lo llevó eso. Pasó por todas las pruebas y tribulaciones del juego del calamar. Aunque claro, no sin mucha ayuda de un aliado experimentado. Y al final lo mataron a tiros justo cuando estaba a punto de irrumpir en la sede como un verdadero badass, junto a su amigo. La muerte de Jung-bae fue rápida. Le dispararon a quemarropa en el corazón. Su expresión de desesperación realmente transmite la escena como la tragedia desgarradora que es. Los gritos de angustia de Ji-hun no lo hacen más soportable. Aunque es un personaje secundario esta temporada, debemos mencionar al jugador 246, Jung-seok. Él tiene una de las razones más admirables para unirse al juego en primer lugar. Desesperado por pagar cualquier tratamiento necesario para combatir el raro cáncer de sangre de su hija. Pero a pesar de que incluso Kun No-yur, quien sentía debilidad por su hija, lo cuidaba en secreto, eso no sería suficiente para salvarlo de su destino. Fue disparado a quemarropa por un guardia insensible, sin consideración por él ni su hija. El amor hace que las personas hagan cosas arriesgadas, y en este caso, el amor de Jung-seok por su pequeña le costó la vida, y aún más trágicamente, le costó a esa niña a su padre. ¿Me estoy poniendo sentimental? No gastes todos los pañuelos. El siguiente es el jugador 199, Abdul Ali. El juego del calamar trae muchas traiciones, pero esta fue, por mucho, la que más dolió de todas. Ali era un hombre que anteponía la devoción por sus seres queridos por encima de todo. Solo se unió a los juegos en primer lugar por eso, para poder mantener a su esposa e hijo, dado el lazo que había forjado con ellos. En este punto, tenía todas las razones para confiar en que Seong-woo era sincero en su deseo de asegurarse de que ambos salieran con vida, solo para acabar víctima de un truco sucio que le costó la vida. La mirada de traición y resignación de Ali es desgarradora, tan brutal como el juego del calamar. Al menos fueron amables al ahorrarnos ver esto, mostrándonos solo la culpa que Sung-woo sentía por su traición. Esta muerte, aunque menos brutal, causa un profundo dolor emocional, especialmente considerando que su esposa e hijo quizá nunca sabrán qué ocurrió. Todavía nos quedan 6 muertes más por ver, y si no te das cuenta por ese número, la segunda temporada no fue completamente fiel a los hechos. Entra la jugadora 95, Jong-mi, amiga cercana de Hyunju, quien la llamaba un Ni Jong-mi, y destacaba por su encanto, quien, como cualquier persona razonable, solo quería largarse de ese lugar. Jong-mi estaba más ansiosa por su situación que la mayoría, lo que hizo que su muerte doliera más. Estuvo a punto de sobrevivir, pero el 333 le quitó su lugar tras separarse del grupo, causando una de las muertes más desgarradoras de la temporada, mientras sus súplicas para que la dejaran entrar fueron silenciadas por un solo disparo que le quitó la vida de los otros. Sí, y aún no llegábamos al top 5. Ahora sí estamos en el top 5. Hablemos de la primera víctima, el señor Kim. Fuera de la arena principal del juego del calamar, algunos altos mandos siguen jugando juegos mortales con víctimas desafortunadas. Cuando el hombre del traje atrapa al señor Kim y a Woo-seok siguiéndolo, rápidamente captura a los dos y los obliga a jugar piedra, papel o tijeras. -1. Donde el perdedor es obligado a jugar a la ruleta rusa. El juego del calamar es una serie muy violenta, con asesinatos y tortura, así que sabes lo serio que es cuando lo digo. Esta fue la representación más absolutamente despiadada, de puro y absoluto miedo en toda la serie hasta ahora. La pareja está atada, amordazada, gritando y llorando. Cuando el hombre del traje se aburre, pone 5 balas en vez de una en las 6 recámaras para invertir las probabilidades.
Todo culminó con un aterrorizado Sr. Kim sacrificando su vida para que Woo-seok pudiera seguir viviendo, lo que llevó a una muerte espeluznante. Para iniciar la temporada, fuera de nuestro top 3 está el jugador 444. ¿No lo recuerdas? Tal vez esto te suene familiar. ¿Recuerdas cuando Gi-hun y Hyun-ju rescataron a un jugador herido en luz roja, luz verde, con solo 30 segundos en el reloj? Sí, ese era el 444, énfasis en era. Esta serie solo te da esperanzas para quitártelas enseguida, ¿verdad? Después de cruzar la meta por poco a tiempo para rescatar a quien sería su aliado, Gi-hun y Hyun-ju celebraron con razón, solo para que 444 fuera disparado por ser un perdedor. ¿El personal prefiere despreciar por hacer trampa que mostrar decencia humana? Llevándose nuestra medalla de bronce en brutalidad está una muerte que fue tanto sangrienta como devastadora. La jugadora 380 Semi destaca por su calidad en pantalla más que por la cantidad de apariciones. Es cierto que no tuvo mucho protagonismo, pero cada segundo que estuvo en pantalla fue simplemente genial. Hombre, proteger a Min-soo solo por confiar en él ya era sorprendente, y ambos mantenían una amistad genuina, incluso tras ser abandonada en el juego de convivencia. Ella estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad cuando él votó por terminar los juegos después de esa ronda, pero desafortunadamente, Min-soo arruinaría esto. Al ver a Semi en una batalla de vida o muerte con 1.24, él intentó desesperadamente intervenir arrojando una botella de vidrio sobre su agresor. Y cuando eso no funcionó, ya hice todo lo posible. Simplemente se rindió. Su miedo era comprensible, pero ignorar cómo apuñalaban a su único amigo fue tan indignante como desgarrador. Y por si eso no fuera lo suficientemente triste, tenemos un primer plano de su cadáver. Después de eso, debo elegir mejor a mis personajes favoritos, una lección que todos debimos aprender. Gracias a nuestra medallista de plata en brutalidad, la jugadora 67 Kung Sae-byuk. Incluso si ignoramos el hecho de que Sae-byuk tuvo una de las vidas más difíciles hasta su tiempo en el juego. Como desertora de Corea del Norte, solo intentaba reunir a su familia en el sur. Su muerte fue una tragedia absoluta, incluso comparada con la de sus compañeros. Tras una temporada de dolor, trauma y desamor, sobreviviendo con esfuerzo, Sae-byuk llegó a la penúltima ronda, pero no antes de ser apuñalada por un pedazo de vidrio, cortesía del puente de vidrio explosivo, lo cual fue totalmente necesario por parte del diseñador. Perdió mucha sangre en el accidente, pero se curó lo suficiente para sobrevivir. Solo cuando Gi-hun le preguntó si estaba bien, pudo recibir atención médica. Gi-hun se equivocó al dejarla sola para buscar ayuda. En ese momento, Sung-woo aprovechó la oportunidad para matar a una chica que ya estaba a punto de morir. Sae-byuk cumple con todos los elementos de las muertes más trágicas. Estaba desesperada por ayudar a sus seres queridos. Se volvió una persona más compasiva como resultado de su experiencia en los juegos, e incluso había hecho amigos que realmente se preocupaban por ella. Pero lo que hace que su muerte sea aún más horrible que la de los demás es el hecho de que ni siquiera murió porque perdió un juego o algo así. Ella sobrevivió a todo. La pelea de medianoche, el juego de la cuerda y el desafío de los escalones de vidrio, solo para morir en un acto de egoísmo a sangre fría, cuando estaba en su momento más vulnerable. Es difícil imaginar una forma más desgarradora de terminar su historia, y francamente, no hay una sola muerte que podamos decir que supere la de ella. Sin embargo, hay un gran grupo de ellas. Las víctimas de extracción de órganos sufren toda la brutalidad. ¿Recuerdas al jugador 111? Además del turbio juego del calamar, había un negocio oculto: la extracción de órganos. Mira, algunos jugadores no tuvieron la suerte de morir al ser eliminados y sobrevivieron a los disparos. Estos depredadores de rosa no serán compasivos ni terminarán su sufrimiento. Buscan aprovecharse, amigo. Con la cruz en sangre, los envían a que les extraigan los órganos. ¿Por qué? Eres uno de los niños más sanos que he visto y tienes órganos tan abundantes. Por la forma en que algunos de estos guardias hablan al respecto, parece que hacer que las víctimas estén conscientes durante la cirugía, o incluso que despierten en medio del horror durante el proceso, era algo común. Quizás no le ocurra a ningún personaje nombrado, pero quiero que lo piensen un momento. Los guardias rosados balearon a estos jugadores casi hasta matarlos, dejándolos apenas vivos para ver cómo los ponían en ataúdes y los enviaban a su supuesto destino ardiente. En realidad terminaron en una mesa de operaciones, demasiado débiles para defenderse. No tendrían más opción que soportar el dolor indescriptible de ser abiertos y que les arrancaran los órganos de sus cuerpos. Si tenían suerte, morían antes de más dolor. Al final, lo de la incineradora no suena tan mal, ¿no? Maldito programa. Hoy reuniremos a 50 héroes icónicos de películas animadas para competir en el juego del calamar. Solo un héroe se llevará todo el dinero, así que veamos a nuestros concursantes. Bienvenidos al juego del calamar. Nos emociona que participen. Los concursantes de hoy son Winnie Pooh, Ariel, Aladino, Simba, Peter Pan, Mulan y Kronk. Sí, él también cuenta Bella, Elsa, Quasimodo, Tiana, Hércules, Rapunzel, Woody, Buzz Lightyear, Flick, Riley, Sully, Mike Wazowski, Rayo McQueen, Carl, Mérida, Wall-E, Luca, Señor Increíble, Shrek, Burro, Gato con Botas,
Ross, Hippo, Estoico, Po, Maestro Shifu, Señor Lobo, Poppy, Capitán Calzoncillos, Megamente, Alex. Los pingüinos contaron como una sola entrada, Bob Stewart y Kevin también contaron como una sola entrada. Mac Mallard, Mario, Luigi, Princesa Peach, Drac, Mavis, Cody Maverick, Flint Lockwood y Miles Morales, Spider-Gwen. Estas son las reglas básicas del juego del calamar. Número 1. No se permiten aliados externos ni compañeros. 2. No se permiten armas externas, con la única excepción de cualquier equipo necesario para sobrevivir. Número 3. No se permite la magia. 4. Las habilidades naturales están permitidas. Pero no nos adelantemos. Como siempre, comenzamos con un clásico certificado de sudadera rosa. El primer juego es luz roja, luz verde. Avanza cuando grite luz verde y detente cuando grite luz roja. Si se detecta tu movimiento, serás eliminada. La velocidad, compostura y habilidad atlética serán clave en esta ronda. Ahora veamos a los personajes que avanzan sin dificultad. Aladino es uno de los primeros que me viene a la mente. Ha pasado la mayor parte de su vida teniendo que robar la comida con la que sobrevive. Tiene experiencia corriendo y escondiéndose. Sus habilidades de parkour también le dan puntos extra, ya que fácilmente podría evitar que algunos de los concursantes más débiles fracasen. Un tipo apodado Ali, que es lo suficientemente fuerte y amable como para ayudar a sus compañeros de juego. Sí, estoy seguro de que todo le va a salir perfecto. Creo que me golpeé la cabeza más fuerte de lo que creí. Cualquiera que tenga algún tipo de experiencia en combate, ya sea en la preparatoria, deportes o incluso en la guerra, también la va a tener fácil aquí. Las habilidades de hockey de Riley y el heroísmo de Mulan las hacen ganadoras claras en esta ronda. Lo mismo sucede con el Señor Increíble, endurecido por luchar contra villanos y cuidar a su familia. Mario, Luigi y Peach también son contendientes fuertes. En el peor de los casos, Luigi se asustaría al ver sangre, pero con su hermano cuidándolo, estamos seguros de que estaría bien, de cualquier manera. Ross y Wally no tienen sangre, pero aún así pasarían esta ronda fácilmente. Dado que ambos son robots, literalmente construidos para seguir instrucciones específicas, personajes que son lo suficientemente pequeños como para posiblemente evitar ser detectados por los sensores de movimiento. Poppy y Mike Wazowski tienen ventaja propia. Creíamos que Burro era el candidato más probable para salir. Sin importar el juego, él probablemente se escondería tras Shrek y salvaría su trasero. Antes de que esto acabe, necesitaré mucha terapia. Mira cómo me tiembla el ojo. Hasta ahora, parece que esta ronda no va a tener muchas víctimas. Incluso el anciano Carl sobrevive esta ronda. Ya sé lo que piensas. Es un hombre mayor, usa bastón, etc. Pero déjame recordarte, este hombre literalmente peleó contra otro hombre encima de un dirigible a miles de pies en el aire. Así que, para ser un anciano, no tienes que dudar que merece estar aquí. Maestro Shifu entrenó al guerrero dragón. ¿Crees que un simple juego de parque sería demasiado para él? No vas a ganar ningún bollo de entrenamiento pensando así. Dicho esto, hay algunas almas desafortunadas en esta ronda. Bob Stewart y Kevin son nuestros primeros eliminados. Lo sé, yo también quería ver el horror que causarían en la pelea de medianoche. La verdad es que los Minions son fuerzas de caos hiperactivo. Aunque entendieran la tarea, no creo que puedan quedarse quietas ni calmadas el tiempo suficiente para ganar. Uno haría un ruido de pedo, los demás se reirían y luego morirían. Peter Pan es un caso muy parecido al de esos 3 jugadores eliminados. Su onda es ser un niño de corazón, así que nunca se toma en serio estos juegos. Sinceramente, parece de los que irritarían a los guardias al grado de que querrían eliminarlo antes de que pierda el juego. Es hora de dejar atrás las eliminaciones más tristes. Winnie Pooh representa la tranquilidad y el zen, pero también sería el primero en ayudar a sus compañeros si algo pasa. Dicho esto, me niego a creer que incluso el personal de El Juego del Calamar sea tan desalmado como para dispararle a Pooh. Así que vamos a asumir que simplemente se alejó del lugar. Sigue a la abeja que se posó en Mina en la segunda temporada y ve por esa miel pequeño. Finalmente, nuestra última eliminación de esta ronda es el jugador Capitán Calzoncillos eliminado. La personalidad de superhéroe de este tipo surge por hipnosis y en ese estado no es sereno ni buen oyente. Además, sabes que intentaría atacar a los guardias en cuanto empezaran a disparar. Tiene todo el heroísmo y básicamente nada de la lógica que debería acompañarlo. 46 de 50 jugadores siguen. Vamos al siguiente juego. Los jugadores de panal deben recortar la figura de sus galletas. Quien rompa su galleta o no termine a tiempo será eliminado. La paciencia, manos firmes, habilidades artísticas, creatividad e ingenio serán útiles aquí. Este fue un reto hecho para nuestro chico Quasimodo. Por trágica que haya sido su crianza, durante su aislamiento, talló un modelo detallado de su pueblo y sus habitantes. Esto va a ser pan comido para él, y conociéndolo, probablemente estaría dispuesto a tallar otras formas también. ¿Pero quiénes serían exactamente esos otros? Bueno, Shrek puede que no sea el tipo más amable a simple vista, pero Burro es lo suficientemente amigable por los dos. Cuando vea lo bien que le va a Quasi, pronto le pedirá ayuda, pues Burro no tiene manos, y Shrek tiene unas bastante grandes.
Creo que salió bastante bien. Diremos que están a salvo por ahora, al igual que McMallard. Probablemente podría encontrar una manera indirecta de ser un campeón inesperado en esta ronda, pero Kwasi definitivamente estaría dispuesto a ayudar a sus nuevos amigos animales de todos modos. Algunos animales, como el gato con botas, no necesitan tanta ayuda, quien tiene habilidad con la espada y con sus propias garras, una de las cuales de hecho se le permitiría usar aquí. Ahora, los personajes con conocimientos tecnológicos probablemente también tengan buenas posibilidades de pasar esta ronda. Megamente, Flint Lockwood y Señor Lobo tienen esta ronda asegurada. Como resultado, los pingüinos también merecen ser mencionados, ya que cuentan tanto con el análisis estratégico de Kowalski como con el estómago sin fondo de Rico de su lado. De nuevo, debemos dar puntos de precisión a Ross y Wally. Ross crea arte con su láser y Wally lo usa para cortar basura. Podrías argumentar que eso cuenta como armas para usar, pero recuerda que estos dos son robots. El láser es parte de sus cuerpos, por eso no serán descalificados por usarlo. Aunque la fuerza descontrolada puede ser una debilidad, no siempre lo es. Kronk es un gigante amable. Combina su pasión por la cocina y todo se unirá para que él gane esta ronda. Además, Hércules probablemente la manejará también. Aunque tuvo problemas para controlar su fuerza al principio de su película, logró superar esto gracias al entrenamiento de Phil. Hay que darle crédito donde se merece. Tenemos muchos jugadores hábiles en esta ronda, sin duda, pero también algunos bastante desafortunados. La primera perdedora de esta ronda es Ariel. Jugadora eliminada. Seamos sinceros, Ariel es la que menos experiencia tiene, viviendo como criatura terrestre de todos los personajes aquí, y considerando que ni siquiera sabía para qué servía un tenedor durante la mayor parte de su infancia, no apostamos a que logre pasar una ronda como esta. Flick también se despide aquí. Jugador eliminado. Para esta hormiga trabajadora, hay dos estrategias posibles. Podría tallar la figura de la galleta, lo cual, ya sabes, siendo una hormiga literal probablemente no le va a funcionar muy bien. O está el plan B, que sería comer alrededor de la figura. Incluso para una hormiga animada, es demasiada comida para comer tan rápido. No digo que los animales pequeños que hablan no puedan avanzar, pero Flick es un insecto. Creo que eso es un poco diferente de una leyenda de Pixar a otra. Tenemos que despedirnos de Sully en esta ronda. Jugador eliminado. La fuerza bruta y el carisma serían grandes atributos en la mayoría de las rondas de El Juego del Calamar. Pero lamentablemente, esta es la excepción. Sully es un tipo talentoso, pero aunque tiene muchos talentos, nunca se ha dicho que la artesanía sea uno de ellos. Lo mismo se puede decir de Stoico, Jugador eliminado. que es un poco demasiado grande para este juego y también un poco demasiado orgulloso para pedir ayuda. Po también es un poco grande para este juego, Jugador eliminado. solo que de otra forma. Estoy seguro de que comería esa galleta apenas la tuviera en sus patas, ¿sabes? No creo que se arrepintiera. Finalmente, Rayo McQueen. Jugador eliminado. Por razones obvias, no puede usar una aguja. ¿Qué frase? Para cerrar esta ronda en Minu Mintahem. Quedan 40 jugadores. Inicia el siguiente juego, pentatlón de 6 patas. Las reglas son las siguientes. Los jugadores se dividirán en grupos de 5, atarán sus piernas juntas y se moverán en conjunto alrededor de una pista cada 10 metros. Cada jugador participará una vez en el minijuego hasta completarlo. El objetivo es completar todos los juegos en el tiempo dado, repitiéndolos hasta finalizar. Así que aquí están los minijuegos Dakshi. Lanza una ficha de papel al suelo para voltear otra. Piedra voladora. Lanza una piedra pequeña a otra para derribarla. Gongi, juego coreano similar a las canicas. Trompo giratorio. Yegi kick. Patea un yegi 5 veces seguidas, parecido al hacky sack. El equilibrio, la compostura y lo más importante, la habilidad general para los juegos son las características más importantes para este juego. Eso es, para aquellos lo suficientemente populares como para encontrar un equipo en primer lugar. Este será el punto del juego donde comienzan a formarse alianzas y equipos. Los jugadores amables o fuertes tienen gran ventaja en este juego. Kronk, Hércules, la princesa Peach, el Señor Increíble y Mulan son algunos de los principales en ese aspecto. Probablemente algunos discutirían quién sería su compañero. Algunos jugadores, como Rapunzel, Quasimodo y Mario, deben demostrar más su valía. Cuando demuestren su capacidad, probablemente encontrarán equipos sin problema. Lo mismo para Hippo, que ha pasado desapercibido, pero dado su habilidad con las armas y su capacidad para domar dragones gigantes, jugar una versión coreana de Jax no debería ser demasiado difícil para este tipo. Por supuesto, también hay personajes que ya tienen alianzas claras. Miles Morales y Spider-Gwen definitivamente destacan como dos jugadores que tienen habilidades sólidas y una amistad fuerte. Riley y Luca probablemente podrían unirse a su equipo simplemente por tener edades similares. Alex, el león y los pingüinos seguramente destacarían en estos juegos, ya que suelen hacer trucos para los visitantes del zoológico. En ese sentido, Simba y Cody Maverick serían buenas adiciones al equipo. Los leones y los pingüinos tienen que mantenerse unidos después de todo. Honestamente, si solo se tratara de que los personajes sean buenos en los juegos, apostaría a que casi todos podrían pasar esta ronda, pero hay algunos personajes que podrían salir adelante simplemente convenciendo a otros de formar equipo con ellos. Un hablador certificado como el Señor Lobo lograría que la gente lo apoye, pero algunos aún no serían elegidos. Primero,
Woody y Buzz Lightyear no llegan al infinito ni más allá, quizás solo al más allá esta vez. No tendría sentido elegir a uno de estos dos para tu equipo. Son pequeños y relativamente débiles comparados con los demás, lo que significa que es difícil imaginar que sean particularmente útiles en cualquiera de los juegos. Lamentamos informar que este es el final para Poppy. Jugador eliminado. Probablemente sería buena en algunos juegos en menor escala. Por su tamaño, sigue siendo de las peores opciones como compañera. Buenas noches, Poppy. Luego está Carl, Jugador eliminado. quien es visiblemente un hombre muy mayor que la mayoría de las personas no querría en su equipo. En una situación límite, solo queda un miembro de este equipo de inadaptados. Aunque su película fue sorprendentemente buena, Mac Mallard se va al sur tras esta ronda. Jugador eliminado. Es muy torpe y además es solo un pato común que habla. Ni siquiera antropomórfico. Quedan 35 jugadores. Nuestro siguiente juego es mezclar. Aquí están las reglas. Los jugadores estarán de pie en una plataforma giratoria en el centro de una gran sala circular. Al decir un número, los jugadores tendrán 30 segundos para agruparse en esa cantidad y asegurar una habitación. Quien no encuentre una habitación con el número correcto de jugadores será eliminado. La compostura, enfoque y carisma serán útiles mentalmente. Los jugadores deberán ser rápidos y fuertes para no separarse de sus grupos. Es evidente que Shrek, Burro y Gato con Botas seguirán juntos, igual que Mario, Luigi y la princesa Peach. Pocos jugadores superan en velocidad y fuerza a Miles Morales y Spider-Gwen. Ambos son pensadores rápidos con reflejos ágiles, así que definitivamente podrían asegurarse de entrar en una habitación con el número correcto de personas. Lo mismo se puede decir de Drac y Mavis, quienes, aunque ciertamente no son crueles, sí son lo suficientemente despiadados como para asegurar su lugar en la siguiente ronda. Y ahora que las cosas se están poniendo más intensas, tenemos que considerar a los niños en la competencia, específicamente a Luca y Riley. Afortunadamente para ellos, esta es una competencia entre héroes, así que hay algunos jugadores fuertes como Belle y Kronk, que con gusto los tomarían bajo su protección para asegurarse de que no sean eliminados en esta ronda, al menos. Finalmente, el Señor Increíble tiene la fuerza para sobrevivir y la voluntad para asegurarse de hacerlo. Aunque generalmente estaría dispuesto a arriesgar su vida por los demás, tiene una familia a la que debe regresar. Lamentablemente, varios personajes corren mayor riesgo de quedarse en el camino. Mike Wazowski y Cody Maverick se despiden aquí. Jugadores eliminados. Ninguno de los dos es particularmente agresivo con los demás, y aunque lo fueran, parecen ser los dos que más probablemente tropezarían o de alguna otra manera serían eliminados de sus habitaciones designadas. Lo mismo aplica para los pingüinos. Jugador eliminado. ¿Recuerdas cómo mencionamos que estos 4 cuentan como una sola entrada? Bueno, eso significa que incluso si uno de ellos se separa en este juego, es el fin del juego para todos ellos. Pero aunque ese no fuera el caso, seamos sinceros, estas adorables y tiernas máquinas de matar se negarían a terminar el juego sin todos sus miembros. Ahora debemos despedirnos de Flynn Lockwood y Megamente. Jugadores eliminados. Ambos están en el lado más débil, en un sentido estrictamente físico, y podrían carecer de las habilidades sociales que necesitarían para ganarse la confianza de los demás. Ahora, por último, hay otro aspecto importante de este juego, el sacrificio. Hoy estamos hablando de héroes, así que es natural que algunos de ellos estén dispuestos a ceder su lugar en el juego por el bien de los demás. Mulan es una valiente soldado que arriesga su vida para traer honor a su país y derrotar a una máquina asesina en masa. Si alguien estaría dispuesto a dar su vida por los demás, es ella. Jugadora eliminada. Rose demostró claramente que estaba dispuesta a morir. Si eso permitía que Bright Bill viviera, aunque no esté aquí, su heroísmo no brillaría menos en esta situación. Jugador eliminado. Hércules se arrojó al río Estigia para salvar a su amada y obtuvo un lugar real en el más allá. Así que sí, esto no parece que sea un gran problema para él. Jugador eliminado. Estamos cerca del punto medio, así que es momento de repasar a quienes siguen en pie. Concursantes: Aladino, Simba, Kronk, Bella, Elsa, Quasimodo, Tiana, Rapunzel, Riley, Mérida, Wally, Luca, Señor Increíble, Shrek, Burro, Gato con Botas, Hippo, Maestro Shifu, Señor Lobo, Alex, Mario, Luigi, Princesa Peach, Drac, Mavis, Miles Morales, Spider-Gwen. Quedan 27 jugadores. Felicidades a quienes llegaron aquí. Ahora descansen. Luces fuera. De hecho, no van a descansar en esta temporada. Los jugadores votan si siguen o no tras cada ronda, usando un parche que muestra su elección. Las tensiones aumentan, las alianzas se debilitan y la gente está por explotar. Así que es hora de una buena pelea a la antigua, ya que esta es una ronda extraoficial. Será la única ocasión donde se permitirán poderes y cosas similares, así que algunos quizá prefieran esconderse primero. Drac y Mavis ya son vampiros completos. Drac es uno de los pocos héroes en competencia que tiene una moral lo suficientemente gris como para intentar atacar a otros, y además es lo bastante fuerte como para tener éxito. Sin mencionar que haría cualquier cosa para mantener a su hija a salvo.
En cuanto a Mavi Wavy, ella no es tan agresiva, pero sin duda puede defenderse, y su padre, que siempre reacciona de más, aunque para ser justos, en esta situación no está exagerando. Creemos que Simba y el gato con botas avanzarán. Simba es el rey de la selva y el gato con botas un asesino a sueldo. Podemos decir que estos gatos se cuidan solos. Mario y Luigi definitivamente se apoyarían el uno al otro, incluso si eso significara quedar separados uno detrás del otro toda la noche. Algunos jugadores prefieren esconderse o mantener la paz. Shrek Maestro, Shifu, Miles, Spider-Gwen y la Princesa Peach tienen las habilidades sociales para intentar mantener cierto orden, junto con la capacidad de observación y la fuerza que necesitarían para defenderse. Elsa ha pasado desapercibida, pero sus poderes de hielo serían útiles aquí. Si pudo crear un palacio de hielo en minutos, creo que podría protegerse y proteger a otros en un ataque nocturno. El concursante más impresionante para esconderse sería Wally, quien puede comprimirse en una caja que se mezcla fácilmente con su entorno. Y si lo atacan, déjame recordarte que tiene un láser de alta potencia. Pero ya sabes cómo son estas cosas, definitivamente habrá algunas bajas. Primero, Alex el león. Jugador eliminado. Él no es malicioso, ni cerca de serlo en realidad. Todo el conflicto de la primera película fue su lucha por no ceder a sus propios instintos animales para no lastimar a sus amigos. Aunque es buen tipo, Alex sigue siendo un león enorme que claramente pone nerviosos a los demás concursantes. Si se enfrentara a un león salvaje como Simba o a un gato entrenado como el gato con botas, Alex definitivamente estaría fuera de combate. Esos pasos de baile geniales no te van a ayudar aquí, amigo. Es en este punto donde nos damos cuenta de que algunos héroes simplemente son demasiado bondadosos para ganar el juego del calamar. Kronk no solo está completamente musculoso, sino que también es un verdadero encanto. Probablemente haya algunos otros jugadores ansiosos por apagar su luz. Y sabes, en el momento en que amenazaran a uno de los niños, él saltaría para protegerlo, aunque le costara la vida. Lo mismo podría decirse de Quasimodo. Jugador ha sido eliminado. Cuyos rasgos inusuales y fuerza sobrehumana lo convertirían en un blanco principal, y que ha demostrado que está dispuesto a recibir daño serio para proteger a las personas que le importan. Aunque la mayoría de estos héroes son amables, Riley es el menos probable en sobrevivir esta ronda. Jugador eliminado. Luca ha estado escondiéndose a plena vista todo el tiempo que ha estado en tierra. Riley es una chica fuerte, pero también una niña común que enfrenta ansiedad. Aunque dudamos que alguno de los competidores lastime intencionalmente a una niña, parece posible que quede atrapada en el fuego cruzado por accidente. Pobre ansiedad, hoy no descansará, aunque duela decirlo. Burro también se despide. Jugador eliminado. Probablemente él instigaría la pelea. No por malicia ni nada por el estilo, sino por un miedo genuino y preocupación por la seguridad de su amigo, lo cual, siendo un animal no antropomórfico, lamentablemente significaría su perdición. Y ese es el plan. Buenos días, jugadores. Quedan 22 jugadores. Es hora del siguiente juego. Canicas. Jugarán el juego de su elección con su compañero. El jugador que consiga las 10 canicas gana. El perdedor será eliminado. Ya sea habilidad para los juegos, suerte o manipulación psicológica a la antigua, este es un juego que requiere que los jugadores sean absolutamente despiadados, especialmente con lo que está en juego. Algunos de estos ya están acabados. Contener a Gato con Botas fue hecho para esta ronda. Como cazador de recompensas y ladrón de gatos, seguro dominaría cualquier juego. Igualmente, Señor Lobo pertenece a los personajes que se sentirían mal por manipular a alguien, ganar y hacerlo, aunque no sea necesario para sobrevivir. Elsa también es una fuerte contendiente. Aunque no puede usar sus poderes de hielo en un juego real, ha demostrado ser creativa al jugar con su hermana, y eso fue antes de que se desarrollara el lóbulo frontal. Finalmente, creemos que Wally podría manejar este juego bastante bien. En el peor caso, tiene muchas grietas para esconder las canicas si es necesario. Aunque es un robot bondadoso, tiene a una dama que debe llevar a casa. Lo siento por el oponente de Wally, pero en esta ronda se eliminará a la mitad de los jugadores. Prepárense, será difícil. Comencemos con los personajes que absolutamente se negarían a ganar el juego si eso significara que su pareja muriera. Drácula definitivamente queda fuera aquí. Jugador eliminado. Si estuviera con alguien que no fuera su hija, ganaría seguro. Drácula jamás perdería la oportunidad de jugar canicas con su hija, ni manipularía el juego en su contra. Fue difícil ser un papá soltero, pero hice lo mejor que pude. Miles Morales haría un sacrificio épico solo para impresionar a Gwen, o al menos así lo diría él. Este chico es un héroe y daría la vida por quien lo necesite. Hablando de eso, el siguiente es él, Mario jugador eliminado, el hombre que saltó súper alto. Mario sin duda haría equipo con Peach o Luigi. Por cualquiera daría su vida. Al final, tiene muchas vidas. ¡Wow! En serio, de verdad.
Alguien solo tiene que lanzar 100 monedas de oro en ese ataúd y estará bien, o un hongo verde. Debemos considerar a los personajes con menos posibilidades de ganar, ya que, seamos honestos, la mayoría de estos tipos estarían dispuestos, en algún nivel, a sacrificarse a sí mismos. Luca es un niño, así que no planea tan estratégicamente como sus oponentes. Mérida es muy descuidada. Jugador eliminado. Y como resultado, sería fácilmente engañada a menos que de alguna manera lograra engañar a su oponente para jugar un juego relacionado con el tiro con arco. No creo que Canicas pueda hacer eso. Simba es el siguiente en irse. Jugador ha sido eliminado. Puedo creer que un león que habla cause un golpe de estado en la sabana africana, pero que juegue canicas, eso sí supera mi incredulidad. Chicos, Tiana, Rapunzel y Bella quedan eliminadas simplemente porque son demasiado honestas y amables como para manipular a alguien. Ni tampoco aceptarían las condiciones de un juego que terminaría con su oponente asesinado directamente. Aladino parece ser el tipo de persona que sería demasiado confiado para su propio bien, así que también tenemos que descartarlo en este punto. Eres un chico listo, Aladino. Pero tanto el gato con botas como el lobo han estado haciendo esto durante años. Y seamos sinceros, de todas formas, dejarías que el juego lo ganara un lindo gatito, ¿verdad? Para nuestro último perdedor de esta ronda, tenemos al maestro Shifu. Jugador eliminado. Aunque ciertamente podría ganar este juego en la mayoría de las circunstancias, probablemente estaría dispuesto a ceder su lugar en el juego para darle a uno de los competidores más jóvenes la oportunidad de avanzar. Sabes, he vivido una vida plena y todo eso bueno. Solo quedan 11 jugadores. Es momento del penúltimo juego, las últimas piedras saltarinas. En este juego, los jugadores eligen números para definir el orden de juego. El juego consiste en cruzar un puente hecho de dos tipos de losetas de vidrio. Una se romperá, la otra no. Desafortunadamente, para aquellos que eligieron números bajos, básicamente serán carne de cañón. Un gran ego te perjudica en este juego, porque ir primero te hace conejillo de indias, no competidor. Para identificar las baldosas seguras, observemos quiénes siguen de pie. Wally, Señor Increíble, Elsa, Shrek, Gato con Botas, Hippo, Señor Lobo, Luigi, Princesa Peach, Mavis, Spider, Gwen. Ya lo dijo antes un hombre sabio. Luigi, el número 1. Jugador eliminado. Por eso es el primero en caer en esta ronda. Seguramente elegiría el número 1 por su hermano caído, esperando ganarse ese estatus con el tiempo. Te ganaste nuestro cariño. Luigi Wally será el próximo en irse. Jugador eliminado. Hay que admitir que llegó mucho más lejos de lo que cualquiera de nosotros esperaba, pero siendo el competidor más pequeño del juego, casi seguro se quedó con la última elección. Luego siguen Mavis, Señor Lobo, Elsa, Hippo y Princesa Peach, ya eliminados. Estos 5 solían elegir opciones intermedias para evitar riesgos y rara vez escogían algo muy tarde y quedarse con un número muy alto o bajo. Luego está el Señor Increíble, que o bien está demasiado confiado por haber llegado tan lejos como un superhéroe famoso, o está entrando en pánico por ser uno de los últimos concursantes en este juego de muerte literal. El Gato con Botas quedó justo fuera de los 2 primeros lugares. Jugador eliminado. ¿Ves? Shrek eligió el 10 para no ser el primero. Él siempre dice que es mejor atrás que adelante. Por eso Gato eligió el 9, su número de la suerte, porque tenía 9 vidas. Tranquilos, amigos. Cayó de pie y ahora descansa en el vestíbulo. Ya tenemos a los 2 finalistas, Shrek y Spider-Gwen. Felicidades, ahora inicia la ronda final. Prepárense para el juego del calamar. Reglas. En este juego, 2 equipos, o más comúnmente, 2 oponentes deben enfrentarse, con uno actuando como defensor y el otro como atacante. El atacante hace todo lo posible por llegar a la parte superior de la cancha, o la cabeza del calamar, y tocarla con el pie, mientras que el defensor hace todo lo que puede para detenerlo. Así es como tradicionalmente se juega el juego del calamar aquí, aunque parece una batalla a muerte. Ahora hablemos de Spider-Gwen. Su sentido arácnido le da gran observación, dificultando que Shrek la sorprenda. Es muy ágil y rápida, y sin sus dispositivos de telarañas aún sería un problema para el señor Ogro. Pero tenemos que señalar que la arena del juego del calamar es bastante pequeña, y como resultado, no podrá hacer mucho en cuanto a balancearse por el aire. Sin embargo, eso no le impediría correr a una velocidad que sería difícil para Shrek igualar. Ser atacante definitivamente sería la mejor opción para Gwen, ya que probablemente ahora apenas tenga una cuarta parte del tamaño de Shrek. Ella sí tiene fuerza sobrehumana y superpoderes tecnológicos. Si crees que eso justifica subestimar a Shrek, piénsalo bien. No debes tomar a la ligera su fuerza. El tipo luchó contra el ejército de caballeros de Farquaad con ayuda de Burro y casi no se esforzó. Enfrentar sola a esta amenaza sería una pesadilla, incluso para alguien como Gwen, así que es bueno para ella. Aquí la velocidad de Shrek no serviría, ¿verdad? Tal vez no recuerdes que Shrek ha hecho cosas impresionantes, casi como parkour en las películas. Rescató a Fiona de la guarida del dragón sin preocuparse por el frágil puente de cuerda. En la cuarta película, demostró que puede hacerlo sin problemas, correr por la pared como en un videojuego. Cargando pesadas cadenas no es posible en esta arena. Pero nuestro punto es que, incluso en un espacio tan pequeño, Shrek sería un rival sorprendentemente equilibrado para Gwen.
¿Qué es lo que realmente inclina la balanza a su favor? Como las armas están prohibidas, Gwen no tendría sus lanzatelarañas, lo que significa que sería significativamente menos fuerte de lo que normalmente es en combate. Aún así, definitivamente sería una pelea muy pareja. Pero dado el tamaño masivo y la fuerza increíble de Shrek, probablemente podría resistir casi cualquier cosa que Gwen pudiera lanzarle. Sin desventaja para Shrek, todo pinta mal para Spider-Gwen. Alguien me dijo una vez que Shrek ganaría el juego del calamar. Felicidades, waffles de celebración. Cualquiera en el mundo de Juego del Calamar. Casi nadie es completamente inocente. Competir en una serie de juegos infantiles para pagar tus deudas o literalmente morir intentando lleva a mucha violencia, traición y una depravación total. Hoy intentaremos clasificar todos los Juegos del Calamar, la peor acción de cada personaje, desde los que pueden redimirse hasta los que merecen el peor destino. Primero, mencionaremos a los personajes cuyas acciones no destacan negativamente frente a los demás. Estos son defectos humanos básicos. Empezaremos con 3 personajes considerados esencialmente inocentes: Jong-mi, Jun-hei y Jung-seok. Lo peor que hicieron fue participar en el Juego del Calamar. No podemos decir que sean culpables, solo que se metieron en una situación horrible por desesperación. Todos tenían motivos nobles para competir y nunca usaron violencia o engaño innecesarios. Jung-ye buscaba mantener a su hijo por nacer y Kyung-silk requería dinero para el tratamiento de cáncer de sangre de su hija. Y aunque no sabemos mucho sobre Jong-mi en comparación con los demás, sí sabemos que era la más visiblemente aterrorizada de continuar con los juegos, llegando incluso a suplicar a los otros jugadores que votaran X. En ese sentido, estos 3 siempre votaron de manera constante para terminar los juegos, lo que significa que, incluso en su desesperación, todavía tenían la claridad para aceptar completamente la verdad de que este juego estaba demasiado retorcido como para participar voluntariamente. Luego está Ali Abdul, la leyenda de la primera temporada, cuyo peor acto fue herir indirectamente a su jefe mientras estaba fuera del Juego del Calamar. Notamos que el gerente de Ali fue uno de los que se aprovecharon de su amabilidad. Este hombre de negocios tan ocupado jugando solitario en su computadora no tenía tiempo para pagar a sus trabajadores indocumentados. Pero Ali no pudo ignorar el sobre lleno de dinero en efectivo sobre su escritorio, lo que llevó a una pelea entre los dos. Eso hizo que la mano de su jefe quedara destrozada por una máquina de metal peligrosa. Por cierto, es la misma cantidad de manos que tiene el jefe de Ali. Abandonar a alguien tras una lesión así sería muy cruel. ¿Cómo jugaría solitario ahora? Pero considerando que Ali era un trabajador indocumentado que solo quería que le pagaran lo que le debían para mantener a su familia, su decisión se entiende mejor. El tipo habría perdido todo si esperaba ayuda, y Ali perdió varios dedos por las peligrosas condiciones laborales de su jefe. Solo diríamos que es karma. Y para cerrar esta categoría está Jung-ya, cuyo peor acto fue insultar a Hyun-ju. Ya sabes, ese familiar en Navidad o en Acción de Gracias que dice cosas con las que te das cuenta de que no intenta ser ofensivo, aunque sí lo sea. Sí, esa es Jung-ya. Podrías pensar que llamar desagradable a Hyun-ju significaba que sería de las jugadoras más desagradables de la temporada. Eso sería incorrecto. Primero, porque ella era la mejor, y además llegó a apreciar a Hyun-ju como persona, aunque no entendía bien su estilo de vida. Ella es realista y sincera sobre lo que piensa o siente, pero sabe dar oportunidades y tratar con respeto, un equilibrio del que todos podríamos aprender. Pasemos a los personajes que han cometido errores más graves, pero que lo hicieron con razones lo suficientemente buenas como para considerar estas faltas comprensibles. Nuestra querida y difunta Semi es la siguiente, y su peor acción fue manipular a Thanos y Namgyu. Por su propia confesión, Semi solo se aliaba con Thanos y Namgyu porque eran lo suficientemente tontos como para ser fácilmente controlados. Mencionamos esto porque muestra que Semi puede ser manipuladora, aunque en realidad no hizo nada así. Es más bien que estaba dispuesta a hacerlo, si la situación lo requería. O sea, sí, aliarse con el rapero de SoundCloud adicto y mentalmente inestable no fue una buena decisión. Pero, como cualquiera ahí, Semi solo se estaba juntando con las personas más fuertes que podía encontrar. Siempre fue compasiva y leal, dispuesta a arriesgar su vida por quedarse con Min-soo en el reto de convivencia. Qué gesto tan bondadoso, y estamos absolutamente seguros de que será recibido con la gratitud y devoción adecuadas. A continuación está Jung-ho, el detective encubierto favorito, cuyo mayor error fue no revelar la identidad del líder. Una de las revelaciones más impactantes al final de la primera temporada de El Juego del Calamar fue que Jung-ho, el hermano, se infiltró en el juego para rastrear. En realidad lo estuvo dirigiendo todo el tiempo. Ese debe ser el peor final posible para Jung-ho, y para colmo de males, le dispararon a quemarropa en el pecho y cayó al océano de abajo.
Una vez que es rescatado y finalmente despierta, Jun-ho coopera con Gi-hun y algunos otros aliados para rastrear la isla. Los juegos se están llevando a cabo allí. Se niega a revelar la identidad del líder, algo comprensible. Obvio, no quiere que maten a su hermano, aunque ya mostró que podría dispararle a Jun-ho él mismo. Saber la identidad del líder pudo haber ayudado a avanzar la investigación de alguna manera. Sigue siendo culpable de ocultar información clave. Gracias por jugar con nosotros. La siguiente es Ji-young, cuyo peor acto fue matar a su padre. Así es, ya tenemos nuestro primer asesinato para discutir ahora. Esa es realmente difícil de ver de manera positiva. Pero no te preocupes, Ji-young tenía una razón tan válida para el parricidio como cualquiera. Ella presenció cómo su padre apuñaló a su propia madre hasta matarla. Y como si eso no fuera lo suficientemente vil, él procedió a rezar pidiendo perdón. Rezar pidiendo perdón está bien si lo dices en serio. Este pastor abusaba de su esposa y se insinuaba que agredía a su hija. No creo que alguien culpe a Ji-young, su hija adolescente, por vengar a su madre matando a su padre hipócrita y despreciable. Este no fue un caso de asesinato sin corazón, fue el caso de una niña problemática y marcada que finalmente llegó a su límite. Admito que me sorprende lo bajo que quedó Min Yeo en nuestra lista, considerando que lo peor que hizo fue matar a Deok-soo. Podría jurar que Min Yeo hizo más cosas sospechosas en la temporada, pero supongo que solo era la vibra que daba. En general, Min Yeo era grosera, egocéntrica y materialista, pero al mirar atrás a su personaje, realmente nunca intentó lastimar activamente a nadie. No cuando no está justificado. Ahí entra Deok-soo, un criminal y terrorista que nunca muestra lealtad, compasión ni decencia, más allá de lo necesario para manipular a otros. Cuando comete el error de tener una aventura de una noche, o solo sentado, miré atrás con Minho, pero la dejé aunque prometí que llegaríamos juntos al final. Ella cumplió su promesa de matarlo si la traicionaba. En el reto de los puentes de cristal, ella desenmascaró a Deok-soo como cobarde y lo arrojó con ella al fondo del puente, mientras él suplicaba piedad, considerando que Deok-soo era un desgraciado y asesino en masa. Sin mencionar que si él hubiera esperado más tiempo para moverse, habría provocado la muerte de otras 5 personas. Si lo piensas bien, esto es algo así como un momento heroico. Supongo que una de las muchas cosas en las que Han Min-yo es bueno es en aplastar por completo nuestras expectativas, incluso después de la muerte. Lo siguiente es una entrada doble, Hyunju y Junbei. Su peor acción fue algo que cada uno hizo solo una vez al votar, para continuar los juegos. A diferencia de la primera temporada, esta vez se les dio a los jugadores la oportunidad de votar si querían o no continuar los juegos. Aunque Junbei y Hyunju eran en general buenas personas, cada uno votó para continuar los juegos en algún momento, a pesar de estar en equipo con varias personas que se oponían abiertamente a seguir. Para Hyunju, esto traicionó su amistad creciente con Jong-mi, a quien conocía bien. Estaba aterrorizada de jugar más de los juegos. Y para Junbei, esto socavó el plan de su amigo de finalmente cerrar el juego de una vez por todas. Un error así, incluso bajo presión, no nos hizo dudar de su moralidad. Ambos se disculparon, arreglaron todo y el equipo siguió votando X. Incluso ayudaron a Gi-hun a organizar la revuelta. Ya lo compensaron con creces. Para cerrar, está el personaje más difícil de clasificar en esta lista. Y no es otro que Gi-hun, cuyo peor acto fue no ver a su hija. Esta podría ser una elección sorprendente, ya que Gi-hun hizo muchas otras cosas malas que fueron mucho más graves de inmediato. Estaba dispuesto a aprovecharse del estado mental de Il-nam para ganar el juego de las canicas, a pesar de que en ese momento ya eran buenos amigos. Luego aceptó que era necesario que algunos murieran para detener el juego del calamar. Ambas situaciones tienen algo en común, las hizo por desesperación. Gi-hun hizo la primera para sobrevivir y la segunda para salvar a unas pocas personas. Seamos sinceros, no había forma de convencer a todos de votar para detener el juego. La decisión de Gi-hun de volver a un lugar tan horrible para salvar cientos de vidas inocentes vino de una convicción realmente heroica, pero vino con un sacrificio serio. No voló a Estados Unidos para ver a su hija, sino que pasó 3 años en Corea tratando de encontrar a las personas detrás del juego del calamar. No es solo que Gi-hun priorizara salvar vidas, eso lo vuelve aún más heroico, pero es el hecho de que realmente no se ha comprometido a reconstruir su relación con su hija. Solo una semana en Estados Unidos para ponerse al día habría significado mucho para ella. Ahora él puede pagarlo. Es más frustrante porque ha dejado a su hija en segundo plano. Debemos considerar sus sentimientos. Esto podría deberse en parte a la culpa por priorizar sus necesidades antes que las de ella anteriormente. O incluso, simplemente un deseo de protegerla de la vida peligrosa que lleva actualmente. Aún así, su hija solo será una niña por un tiempo limitado. Y el hecho de que probablemente no tendrá mucha, si es que tiene alguna, relación con ella durante ese tiempo, es bastante triste.
Esperamos que algún día puedan reconciliarse. Por ahora, la mayor debilidad moral de Gi-hun es como padre, aunque sigue lejos de la baja moralidad de otros personajes. Estas personas hicieron cosas malas que ponen en duda su carácter, pero no lo suficiente para condenarlas totalmente. Estos son los actos terribles pero perdonables. Para comenzar esta sección, tenemos a la que es la menos favorita de casi todos los recién llegados de la segunda temporada, Seon-nyo, cuyo peor acto fue maldecir a sus antiguos aliados. Tras ser excluida del grupo en un juego de convivencia, Seon-nyo decide hacer justicia a sus compañeros que simplemente siguieron las reglas. Ella decide maldecirlos con la esperanza de que mueran. Ahora bien, por un lado, esto es un acto bastante inofensivo. No creo que las negativas de la chamana sean lo que saque a Hyunju y su grupo del juego. Por otro lado, considerando lo delirante que está, es claro que quería que los mataran. Aunque suene absurdo, esto es técnicamente varios intentos de homicidio a la vez. Pero como técnicamente no pasó nada, hipotéticamente podría decir, oigan, fue mi culpa, y los demás probablemente estarían tranquilos con ella. A partir de ahí, aunque hacer una estafa cripto es malo, Myung-gi aún tiene una buena acción en su historial. Es peor, dejar que Young-mi muera para salvarse. Reconozco que es difícil ser objetivo, porque Young-mi era muy encantador. Verla suplicar ayuda a Suwon ni fue desgarrador, así que es bastante fácil odiar a Myung-gi por técnicamente firmar su sentencia de muerte, pero al mismo tiempo, dejando de lado las amistades, hay que recordar que todo este juego es una batalla por la supervivencia. Myung-gi, al llevar fríamente a Hyunju al cuarto, pudo evitar que salvara a Young-mi, pero también evitó que Hyunju y los demás en la habitación murieran. Fue una situación difícil y no fue algo que le diera placer, pero hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Esto lo convierte en uno de los homicidios más perdonables de la serie. ¿Qué estándar tan bajo tenemos hoy? Ahora, hablemos de Sae-byok, favorita de la primera temporada. Su peor acción fue trabajar para Deok-su. No se dan muchos detalles sobre la relación exacta entre Sae-byok y Deok-su. Todo lo que sí sabemos es que, de una forma u otra, ella estuvo involucrada con Deok-su como una de las empleadas del brutal gángster. Aparentemente, en algún momento decidió trabajar por su cuenta, lo que implica que ya tiene más que suficiente experiencia en crímenes, en los que ni Deok-su estuvo involucrado. No tiene problema en robarle a la gente, o incluso amenazarlo si es necesario, como vimos con su intermediario en la primera temporada. Creo que Se-byok probablemente tiene más delitos que la mayoría de los personajes de esta lista, pero como la mayoría de los jugadores, lo único que realmente quiere es tener una vida mejor y más tranquila para ella y su familia. Habiendo crecido en una Corea del Norte devastada por la guerra, prácticamente estuvo inmersa en una cultura llena de derramamiento de sangre constante. Comparado con esa pandilla, la vida probablemente le parecía una mejora, especialmente considerando que lo único que realmente quería era reunir a su familia bajo un mismo techo. Eso es noble, y tenemos que reconocerle que se volvió una persona más desinteresada y compasiva con personas fuera de su familia durante toda la primera temporada. Por sus numerosos crímenes, debemos clasificarla más abajo pese a su avance. Trabajar con alguien como Deok-su requiere muchas explicaciones. Otra desertora es Nol-yur, quien trabajó como empleada en el juego del calamar, su peor acto. Nul-yur es una desertora de Corea del Norte que solo quiere encontrar a su hija y traerla al sur para vivir en paz. Eso es lo más noble en motivación. Por eso es una lástima que ese camino esté lleno de violencia. Al ser reclutada para el juego del calamar, solo le dijeron que ayudaría a personas a salir de su sufrimiento, con el pequeño detalle de que no se trataba de personas con enfermedades terminales, sino de víctimas desesperadas de la pobreza y deudas extremas. Ese detalle fue convenientemente omitido. Aunque Nul-yu está haciendo muchas cosas horribles, especialmente todo el asunto de los asesinatos en masa, realmente no tiene muchas opciones considerando lo involucrada que ya está en su papel. Definitivamente podríamos verla enmendando sus errores en la tercera temporada, pero por ahora tenemos que ponerla bastante bajo por la enorme cantidad de personas que ha matado. A simple vista, la acción de este personaje parece más razonable que la de los anteriores. Escúchanos. El siguiente es Jung-sik, quien puso en riesgo a su madre por sus deudas de juego. Jung-sik está lejos de ser el único personaje en la serie que sufre de adicción al juego. La adicción fue tal que su madre anciana, preocupada, decidió participar en los juegos. Para saldar sus deudas por desesperación, también votó a favor de que los juegos siguieran. En un momento, su deuda era aún peor de lo que él admitía, al grado de estar en peligro de que le quitaran varias partes de su cuerpo como garantía. No podemos culparlo por querer salir de esa situación por cualquier medio necesario, pero por otro lado, al quedarse en el juego del calamar, podría perder todas las partes de su cuerpo, sin mencionar que pondría en peligro la vida de su propia madre, lo cual es especialmente bajo considerando todo lo que ella ha hecho por él, pero al menos parece estar decidido a quedarse con ella en los juegos siempre que sea posible. La lealtad cuenta para algo, ¿verdad? Bueno, no si le preguntas a Min-soo, ya que su peor acción fue traicionar
traicionar a Semi. Bueno, traición suena fuerte, pero es lo que mejor describe lo terrible que Min-Soo fue con su única amiga en el juego. Ya hemos hablado de lo angelical que es Semi, especialmente considerando que ella fue la única dispuesta a tomar a Min-Soo bajo su protección como amiga y compañera de equipo. Aunque fue elegida por Semi, Min-Soo aprovechó la amabilidad de ella en el juego de convivencia. Rechazó su oferta de permanecer juntos y en su lugar la engañó robándole su lugar en la siguiente habitación. Con Thanos y Namju actuando aún peor después, intenta salvar la vida de Semi cuando está siendo atacada por Namju, dejando caer una botella cerca de él. No condenamos a Min-Soo por fallar, sino por no usar la distracción para acercarse a Namju, pedir ayuda o actuar. Solo se queda sentado y permite que su única amiga sea asesinada por uno de sus abusadores, aunque es comprensible que quiera sobrevivir. Su disposición a sacrificar a otros para lograrlo lo hace de los personajes menos agradables de la serie. Y para quienes aún le tengan lástima, recuerden que este hombre tiene 27 años. Tiene derecho a tener miedo, pero es un adulto responsable de su cobardía. De forma similar, Dae-ho es el ex-marín cuya peor falta fue no llevar municiones al equipo. Debo admitir que fuimos un poco duros con Dae-ho en nuestra clasificación de bueno a malo, pero a pesar de todo, era un buen tipo. Es difícil ignorar un error tan colosal como el que tuvo en el final de temporada. Encargado de conseguir municiones para sus compañeros, Dae-ho sufrió estrés postraumático o un ataque de pánico y no las entregó. La salud mental y el trauma son graves, así que no odiemos a Dae-ho por eso. Él era infante de marina y estaba orgulloso. Cuando llegó el momento de poner en práctica su entrenamiento, se paralizó y les hizo perder tiempo valioso a sus amigos, lo que al final contribuyó a que algunos de ellos murieran. Este acto podría quedar mucho más arriba o abajo en la lista, según cómo avance la serie, pero por ahora fue uno de los errores más notables de la serie hasta el momento. Duele ver a un hombre claramente bueno caer en desgracia, porque se sintió tan real como la cobardía de Min-Soo. Vimos a muchas personas entrar en pánico, como Dae-ho en la vida real, durante este grave error. No es algo por lo que esté más allá de la redención, así que ¿qué tal algo un poco menos realista? Ahora, Byung-gi, el doctor de la primera temporada, realiza la predecible y peor acción de ayudar en el tráfico de órganos. Lo entendemos, pero no lo de la extracción de órganos, eso es asqueroso. Pero sí entendemos la necesidad de usar cualquier habilidad que tengas para sobrevivir en un entorno como el del juego del calamar. A veces eso puede ir demasiado lejos, como ayudar en cirugías post-mortem para que los responsables del juego se enriquezcan más. Sin contar que algunos concursantes aún no estaban muertos, lo que significa que Byung-gi estaba dispuesto a prolongar el sufrimiento de las víctimas de asesinato solo para posiblemente salvar su propio pellejo. No lo veríamos como supervillano de no estar en tan mala situación. Woo-seok y el señor Kim son nuestra próxima entrada doble, y su peor acción es trabajar como gánsteres y prestamistas. Primero, ¿alguien más pasó por alto el detalle de que el señor Kim es ese mismo prestamista de la temporada 1, episodio 1, el que amenazó a Gi-hun? Sí, verlo cooperar con Gi-hun tras el pago te hace verlo diferente. Al igual que su disposición a sacrificar su vida para asegurarse de que Woo-seok pueda vivir para ver a su esposa de nuevo. Aún así, eso no los hace ciudadanos ejemplares. Siguen siendo mafiosos dispuestos a anteponer el dinero a la vida y cometer muchos crímenes. Si les pagan bien, no son personas completamente malas. De hecho, Woo-seok parece estar en camino a una especie de redención, pero aún no podemos llamarlos inocentes, dado que su ocupación es una de las más despiadadas que existen y ha lastimado a muchas personas vulnerables a lo largo de los años. Pero con eso, hemos llegado a la categoría de personajes que cometieron actos verdaderamente imperdonables. Estas acciones casi aseguran que te consideren malo o malvado en nuestro formato habitual. En el juego del calamar, muchas personas cumplen con esa descripción. El primer personaje en esta categoría es Thanos, cuyo peor acto también fue uno de los primeros. Matar a varios jugadores en luz roja, luz verde. Si alguna vez hubo alguna duda de que Thanos era un villano, este momento del primer juego la borró por completo. Después de que le aconsejaron que esconderse detrás de otros jugadores y moverse en una sola fila es la mejor manera de garantizar la supervivencia. Thanos toma la decisión perfectamente racional de empujar a varias personas que tenía enfrente, y para empeorar las cosas, ni siquiera les dijo que solo era una broma, hermano. Thanos no solo mató a varias personas literalmente sin razón alguna, sino que lo hizo cuando eso solo haría que el juego fuera más difícil para él. Es un nivel de locura que casi resulta impresionante. Como Thanos está drogado, no lo pondremos debajo de quienes cometieron más asesinatos a sangre fría y sobrios. Ahora hablemos del villano de la primera temporada, Sun-woo. Este tipo hizo muchas cosas malas, pero elegimos el asesinato de Kang Se-byuk como su acto más imperdonable. Con Ali y el que distinguía las baldosas en el juego de los escalones de vidrio, aunque no podíamos justificar a Sun-woo, al menos podíamos defenderlo un poco. ¿Cómo sobrevivir?
En el juego de canicas, solo Sung-woo o Ali sobreviviría. Y en el de escalones de vidrio, el tiempo se estaba acabando hasta el punto en que el resto del grupo no habría podido terminar de cruzar si el señor Glassman no se apuraba. Luego está Se-byok, joven y excompañera de equipo de Sung-woo, cuyo único deseo era reunir a su familia. Por la explosión de vidrio innecesaria, al final del juego, Se-byok ya estaba gravemente herida y sangrando mucho. En un acto de depravación y cobardía, Sung-woo esperó a que Gi-hun buscara ayuda y la mató. Sin otra razón más que facilitarse el juego a sí mismo con Ali, literalmente no había manera de que Sung-woo sobreviviera. Si también hubiera sobrevivido con el tipo del vidrio, tal vez habría sido posible, pero simplemente era demasiado arriesgado. Con Se-byok pudo competir, pero ni siquiera le dio la oportunidad de luchar hasta el final a la chica que ya moría. Solo era cuestión de tiempo para llegar al infame Nam-gyu, cuyo peor acto fue asesinar a Semi. Mientras que Thanos normalmente dependía de una mezcla de manipulación y carisma para controlar a las personas, Nam-gyu era más bien un abusador abierto. Era una de las personas más descaradamente codiciosas y crueles en la competencia. Pero incluso para él, apuñalar a Semi hasta la muerte fue un nivel completamente nuevo de maldad. Esto no le ayudaría mucho, ya que Semi era una de las competidoras menos fuertes físicamente en la competencia. Como él y Semi eran aliados, esto perjudicaría sus posibilidades. Solo era rencoroso y amargado, quería imponer su dominio. Thanos se fue tras matar a una chica inocente que solo hizo algunos comentarios sarcásticos. Aunque no lo vemos asesinar a nadie, diría que Jung Dae perjudicó aún más las posibilidades de supervivencia de los demás. Su peor acción fue prácticamente la única que hizo: reunir a la gente para que continuaran los juegos. Jung Dae es un hombre poderoso, pero también tiene una de las deudas más grandes de toda la competencia. Por eso, persuade a los demás jugadores de que Gi-hun y sus aliados mienten sobre el peligro de los juegos, o que en realidad ellos son los malos que intentan quedarse con el premio para sí mismos, o básicamente, de cualquier manera que pueda manipular la historia para que parezca que hacer que maten a muchísimas personas, para que el premio aumente, vale totalmente la pena. La única razón por la que este tipo no está aún más abajo es el hecho de que sí tiene una deuda seria que pagar. Pero, todos los demás aquí también, amigo. El hecho de que esté tan abiertamente emocionado de ver morir a más personas solo para poder pagar sus propias deudas, dice mucho de lo egoísta y cruel que es este hombre. Sus discursos llevaron a muchos a la perdición. Por eso lo ponemos casi al final de nuestro conteo por su egoísmo y crueldad. Aunque están apenas por encima de los últimos 5, a continuación tenemos a los personajes más depravados de toda la serie, los Vips. Su peor acción es observar y apostar en Squid Game. Esta podría ser una posición controvertida para ellos, ya que son los humanos más viles de la serie. La forma en que ven a los jugadores como simples juguetes para su propio entretenimiento y posiblemente beneficio es un testimonio de lo perdidos que están estos tipos. Tú apostaste tanto al número 69. Oh, es un número tan hermoso, el 69. Oh, eres un perro travieso. Nada de dolor, tortura o agresión les afecta, salvo que sea hacia ellos. Por supuesto, no son más que tipos ricos engreídos que no encuentran nada mejor que hacer que ver cómo la gente es aniquilada de maneras horribles. Entonces, ¿por qué están tan relativamente alto? Bueno, eso es simple. Aunque disfrutan quizá de la forma más depravada de entretenimiento posible, en realidad no están haciendo lo que ven. Quiero decir, claro, fuera de cámara, me sorprendería si no tuvieran esqueletos literales en sus armarios. Uno de ellos literalmente empezó a acosar a uno de los trabajadores porque ya estaba aburrido de la carnicería. Por lo que vemos, estos tipos no hacen cosas indescriptibles directamente. Solo hacen que otros las hagan. Así pueden disfrutar al observar. Por horribles que sean, lo único que podría ser mucho peor que personas como los Vips es permitirles hacer lo que hacen. Con eso, tenemos que hablar del villano sorpresa de la temporada, el Capitán Park. Este caso es complicado, porque no sabemos sus motivos, pero podemos acusarlo de matar a un hombre y quizá de ayudar al líder. Al principio de la temporada, el Capitán Park parecía un buen tipo. Eso fue hasta que se descubrió que saboteaba los intentos del equipo de hallar la isla del juego del calamar. Un compañero lo sorprende manipulando un dron y lo arroja por la borda para evitar sospechas. Lo cual, ¿no se darían cuenta de todos modos de que falta uno de sus compañeros de tripulación? Supongo que va a confiar en las buenas mentiras de siempre, para mantener la mayor cantidad de sospechas lejos de él posible. No lo pondremos más abajo porque seguramente responde a alguien más poderoso. Tenemos que condenar sus acciones por la única razón de que está impidiendo deliberadamente que Jung-ho exponga los horrores del juego del calamar al mundo. Todo mientras finge ser un amable pescador del vecindario. Así que con eso, pasemos a su probable jefe, In-ho, cuyo peor acto es dirigir el juego del calamar. Quizá fuimos algo duros con In-ho en nuestra escala de bueno a malo. Él sí parece ser un hombre genuinamente roto
que al menos todavía tiene cierto nivel de preocupación por su hermano. Ninguna justificación logra que su decisión de ser líder tenga sentido. Está bien, In-ho participó en el juego del calamar, así que conocía bien sus horrores. Aún así, decidió dirigir el juego y mandar a cientos a su perdición. Tal vez él se justifique, porque técnicamente tenía razón al decir que las personas estaban ahí por su voluntad, pero eso no lo excusa. Ayudar a ejecutar un juego que convierte a personas vulnerables en caballos de carreras, aunque creo que ni a los caballos los matan por perder una carrera. Lo peor fue perder su trabajo por aceptar un soborno para pagar el tratamiento médico de su esposa, y no sabe bien lo que es ser aprovechado financieramente, pero aún así ayuda a que otras personas pobres y vulnerables caigan en lo mismo. No todas las personas pobres y vulnerables reclutadas para los Juegos del Calamar son simpáticas. Nuestra medalla de bronce al mal se la lleva Deok-su por ser Deok-su. Sí, sé que suena un poco cruel decirlo así, pero vamos, hombre, este tipo es un gángster que ha matado a numerosas personas y se ha reído de la miseria de los demás. Incluso se burló de 69, quien se suicidó por la culpa tras la muerte de su esposa. 69. Deok-su es el tipo de sujeto que mataría a alguien solo por mirarlo mal si está de humor. Pero lo que lo hace aún peor es el hecho de que parece tener el control total de sí mismo. Nunca parece que Deok-su sea incapaz de contenerse. Por el contrario, suele ser astuto y calculador, así que todo lo malo que hace es planeado y no se arrepiente. La medalla de plata de la maldad es para el hombre del traje, quien reclutó a muchas personas vulnerables para llevarlas a la muerte. El hombre del traje se desarrolló al inicio de la segunda temporada. Y vaya, este tipo resultó ser un completo demente, mucho más de lo que podríamos haber imaginado. Él trabajó alguna vez como uno de los empleados con capucha rosa en el juego del calamar, ejecutando a los jugadores que debían ser eliminados por perder un juego. Todo esto llegó a su punto máximo cuando se encontró con su propio padre, y verlo suplicar por su vida no cambió absolutamente nada. De hecho, lo animó. No sentir nada al ver el miedo en los ojos de su viejo lo preparó más que nunca para seguir matando gente y reclutar personas vulnerables para competir en el juego del calamar. Así tendría más personas a quienes matar. El hombre del traje no tenía deudas graves conocidas, lo que lo distingue del resto del personal del juego del calamar. Aunque las muertes del hombre del traje son horribles, creo que es obvio. ¿Quién cometió el acto más repugnante en la historia del juego del calamar? Ese deshonor es de Il-nam, quien fundó el juego del calamar, su peor acto. Qué nostalgia de los 6 episodios donde Il-nam era un anciano amable con tumor cerebral. Él es un buen chico. Ahora, era un hombre con un tumor cerebral, pero no era tonto ni dulce. Como ex prestamista, ese tema es común en esta serie. Il-nam tenía clientes ricos que se quejaban del aburrimiento. Tengo todo este dinero y no sé qué hacer con él, y tengo hambre. ¿Quién está ahí? Entonces Il-nam, en su infinita sabiduría, dijo: Oye, ¿sabes qué sería divertido? ¿Y si tomamos a 456? Sí, manipulamos a esas personas para que jueguen juegos infantiles por dinero y las matamos si pierden. Así quedó establecido el retorcido origen de El Juego del Calamar. No hace falta explicar por qué es tan horrible. Señalaré la magnitud del mal mostrado aquí. Ji-hoon fue competidor en el 33º Juego del Calamar, competencia anual iniciada en 1988. En 2020 fue la edición 33. La segunda temporada será en 2024. Eso significa que Ji-hoon actualmente forma parte del 37º Juego del Calamar. Así que hasta ahora hemos tenido 36 Juegos del Calamar completados. Cada competencia tiene 456 jugadores, aunque algunos quizá eligieron quedarse fuera cuando pudieron, seguramente fueron pocos. Supongamos que murieron unas 400 personas por competencia según esas estadísticas. Il-nam causó la muerte de 14,000 personas con su retorcido juego. Aunque estemos equivocados, aún serían al menos 10,000 personas. Espero que tu diversión haya valido la pena, Il-nam.